Café forestal. Conocimientos útiles para profesionales de actividades en el medio natural. Bueno, pues vamos a ello. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo Café Forestal. Es un placer daros la bienvenida al noveno café de este año 2025, que lleva por título Conocimientos útiles para profesionales de actividades en el medio natural. Este Café Forestal es el número 136 desde el comienzo de esta iniciativa, un número que refleja el compromiso y la colaboración recibidos a lo largo de todo este tiempo. El objetivo de hoy es mejorar la seguridad y prevenir los accidentes mediante una formación técnica y sanitaria de calidad entre los profesionales que realizan actividades en el medio natural. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos vosotros por estar ahí una vez más detrás de la pantalla y de manera especial a nuestro ponente que nos acompaña en el día de hoy y que a continuación paso a presentaros. Él es Antonio Ulloa Reynoso, él es titular e instructor principal de la Academia Ulloa de Salvamento, es licenciado en Medicina y Cirugía, médico colegiado en La Coruña y además también tiene estudios en Medicina del Deporte. Es instructor de búsqueda y auxilio en montaña, con más de 3 décadas de experiencia como formador en España, Europa y Sudamérica, y es primer europeo en obtener la certificación BR en búsqueda y rescate. Además, posee experiencias en escalada en roca y en rocódromo y barranquismo con la Junta de Castilla y León y en temas relacionados con todo terreno y actividades invernales, además de ser colaborador científico del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña. Es además profesor con 1.851 horas certificadas por la Inspección de Educación de la Comunidad de Madrid y además profesor de los cursos de formación de técnicos deportivos de montaña y esquí. Es todo un lujo, de verdad, tener hoy aquí a Antonio con nosotros. A continuación, mi compañera María Eugenia os va a explicar cómo se puede interactuar con nuestro ponente en la jornada de hoy. Os dejo con ella. Mario. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Y nada, bueno, hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica porque a Antonio le gusta que le hagáis preguntas. Entonces, vamos a seguir teniendo el botón de preguntas y respuestas para poderle dirigir a Antonio todas las preguntas, pero va a hacer algunas paradas en el camino para poderle trasladar todas estas cuestiones que se os vayan ocurriendo con respecto, según vaya avanzando su ponencia. Insisto en que lo pongáis en el botón de preguntas y respuestas porque ya sabéis que el chat luego se nos puede pasar alguna cosilla y nos gustaría que Antonio os pueda responder a todas las cuestiones que os vayan surgiendo. Que sepáis que también tenéis el botón de levantar la mano para que os podamos activar el micro y podáis hacer la pregunta de viva voz. Ya sabéis que eso es un poquito más complicado y quizá es mejor dejarlo para el final de la ponencia que nos haga Antonio. Y el chat, pues para poner todo lo que queráis, animarle y si os queréis saludar entre vosotros o lo que sea, pues ya sabéis que está para eso. La sesión, como siempre, está siendo grabada y vamos a lanzar las votaciones para que nos digáis en qué situación os encontráis. Animaros a que participéis en el máximo posible porque esta, estas sesiones siempre son mucho más lucrativas para todos si participáis, así que damos unos segundillos para que nos contéis un poquito en el perfil laboral que tenéis, mientras va terminando de entrar todos los asistentes. Damos unos segunditos más y paso a compartir los resultados para que Raúl nos cuentes cómo está la cosa. Pues muy bien, ahí tenemos los resultados. Tenemos un 30% de personas que están en la empresa privada, un 22% de personas en la administración pública, bien sean funcionarios interinos o personal laboral. Tenemos un 17% de profesionales autónomos, también tenemos un pequeño porcentaje de jubilados, así como de desempleados, estudiantes y en la empresa pública. Y dicho esto, pues vamos con lo importante, que es escuchar a Antonio y su ponencia, y sí que os vamos a pedir vuestra participación con todo aquello que os surja. Nos ha pedido Antonio que no os quedéis con ninguna duda, por nimia que os parezca, o sea que bueno, que a por ello. Antonio, lo dejamos en tus manos. Hola, bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer
lógicamente, al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales el haberme invitado a participar en estos cafés forestal. Yo creo que hasta el nombre me parece estupendo y desde luego la iniciativa, ¿no?, para mejorar la formación de los profesionales que trabajan en el medio natural es algo, yo creo que fantástico, y también agradecer especialmente tanto a Raúl como a María Eugenia que han contactado conmigo y que desde luego todos son facilidades y la verdad es que así da gusto colaborar y trabajar. Entonces, nada, ya me han presentado. Simplemente yo me gusta reconfirmar que todo funciona correctamente. Pues sí, porque, por ejemplo, ahora a ver cómo puedo yo. Sí, pantalla completa, Antonio. Ahora, ahí está. Entonces, Ahí, confirmar perfecto. exactamente. Si estáis viendo la Muy, pantalla completa, aparece, ¿verdad?, el logotipo, aprender bien. Y eso esto, es, se ve perfecto. ¿verdad? Todo correcto. Vale, pues el café forestal, el título genérico del café es Conocimientos útiles para profesionales de actividades en el medio natural. Obviamente es un aspecto muy amplio, abarca tanto a nivel profesional como a nivel deportivo, ¿no?, que es la formación. Nosotros, de hecho, nuestra leyenda es formando a profesionales y deportistas, ¿no? Entonces, le comentaba cuando hablaba con Raúl y con María Eugenia que la máxima que tenemos nosotros, ¿no?, después de más de 3 décadas impartiendo formación, es que la gente que asista a nuestras actividades formativas tiene que primero estar a gusto, sentirse respetado, valorado, ¿eh?, y luego tiene que intentar, pues, participar y aprender, ¿eh?, pero sobre todo estar a gusto y divertirse, ¿eh?, estar cómodo, y que después de haber participado, pues le quede un buen recuerdo y que la actividad fue provechosa y que se quede con ganas de repetir, es la ilusión. Entonces nosotros nos basamos, por una parte, en la interactuación con el alumno. La alumna tiene que preguntar, tiene que sentirse partícipe, no tiene que tener reparo ninguno a preguntar. Nadie tiene obligación de saber nada de lo que estamos hablando, excepto yo, se supone, y para eso me he formado, he estudiado, y se supone que tengo la experiencia, ¿no?, necesaria, y todos los demás, tengan la profesión que tengan, no tienen por saber absolutamente nada. Por eso también me gusta insistir al principio que nosotros, eh, la formación que impartimos es partiendo de la base de que la gente no sabe nada de ese tema, ¿de acuerdo? Gente que a lo mejor tiene ya una formación, a lo mejor en determinados temas, por supuesto, igual o superior a la nuestra, pues puede parecerle corto. La experiencia dice que no, que normalmente la gente siempre suele aprender, ¿no?, en cualquier actividad a la que se apunta, por mucha capacitación que crea que tiene. Pero también me gusta decir eso, que si a alguien se le queda corto, pues quizá a lo mejor ese no es el foro adecuado, ¿no? Es un curso básico y creo que pretendemos es formar a la gente en conocimientos básicos, pero muy interesantes y muy útiles para su actividad profesional. Esta diapositiva yo me baso, como le explicaba también a ellos antes de empezar, pues que me baso en las imágenes y en muy poquito texto y luego la explicación a ese texto. Y por supuesto también repito las preguntas que sobre ese texto me hagan los alumnos. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividades en montaña, conocimientos necesarios, ¿no?, para actividades en medio natural, lo más importante es la prevención. Y la prevención para cualquier actividad, insisto, por última vez, tanto profesional como deportiva en el medio natural, es la consulta de la previsión meteorológica, ¿eh? Yo siempre digo a mis alumnos que pueden, o bien en papel, o bien con un móvil, o bien en su cabeza, ir memorizando las ideas clave, ¿verdad?, de cualquier actividad. Yo voy a hablar durante mucho tiempo, seguro que me equivocaré más de una vez, y lo importante es que el alumno recoja esas ideas claves, ¿no?, las palabras clave que dicen los ingleses. ¿Para qué? Son esas ideas que no se pueden olvidar, ¿eh?, esas cosas que ha sacado en limpio, que se suele decir vulgarmente, de cualquier actividad formativa a la que asisto, ¿no? Entonces, la primera es la prevención. En cualquier actividad de montaña, lo primero es la prevención. La mejor forma de curar es prevenir, ¿eh? Por eso más vale prevenir que curar. Y el refranero español siempre sabe, ¿eh? Y en esa prevención, la primera pauta de prevención es consultar la previsión meteorológica. Más del 50-60% de accidentes que vosotros estáis viendo continuamente en los medios de comunicación se hubieran evitado si la gente hubiese consultado la previsión meteorológica y le hubiera hecho caso, obviamente. Es el puerto del pequeño San Bernardo, ¿eh? En el siglo XI se creaban hospicios, y hospederías con la misión precisamente de prevenir, de tratar, al peregrino en este caso, y a los viandantes que cruzaban el puerto que separa Francia, concretamente la zona de la Saboya francesa, del Valle de Aosta en Italia. Lo hicimos cuando volvimos de
de hacer una cumbre. Es precisamente la estatua en honor de San Bernardo de Mentón, que fue precisamente el fundador de este hospicio del pequeño San Bernardo y también del gran San Bernardo. Sabéis que en esas zonas fue donde se criaron precisamente los perros de San Bernardo, que de ahí su nombre, que como todos sabéis eran los que socorrían a los montañeros, a los viajeros en apuros. Bueno, estos no vieron un montañero en su vida, evidentemente, además tenían bastante más genio los pobres animales ahí metidos, pero la leyenda, digamos, viene de ahí, ¿no? Hay dos perros muy famosos, Barry, que era en el convento de Gran San Bernardo, y luego otro, el de aquí del pequeño San Bernardo. Bueno, este es el programa, concretamente la primera sesión, el contenido. Aquí veis las principales causas de accidentes en montaña y unos sencillos consejos. Hablaremos también de los agentes agresores, ¿verdad?, incluidos dentro de las causas de los accidentes en montaña. Y luego aquí modificaremos un poco por sentido común, ¿no?, el temario. Primero veremos, ¿no?, los consejos útiles en las actividades en montaña, sobre todo sobre alimentación, hidratación y vacunación. Os hablaré también, ¿verdad?, de temas como la hipotermia, la congelación, golpe de calor, etcétera. Y luego ya, pues si, como yo suelo decir, que si toda la prevención falla y hay algún problema, pues cómo podemos pedir ayuda, ¿verdad? Cuándo, cómo y con qué pedir socorro. Y luego cómo facilitar nuestra posición. Hoy en día tenemos una herramienta potentísima y maravillosa que es un teléfono móvil. Un teléfono móvil puede gestionar cualquier operación que tú hagas en montaña. Y veremos pues una forma muy sencilla cómo se envía la ubicación por WhatsApp, que seguramente todo el mundo sabe hacerlo, pero también a lo mejor ya no todo el mundo sabe que aunque no tengas datos, el teléfono, si tiene un sistema de GPS incorporado, que hoy en día lo tienen todos, sobre todo a partir del 2019, pues tú puedes, el teléfono te da la posición y tú por teléfono, aunque no tengas datos, puede que tengas telefonía móvil, pues puedes pedir dar la posición al servicio de emergencia. Bien, pues vamos ya a empezar. Las causas de los accidentes en el medio natural. Se escribieron muchas, ¿no? Incluso seguramente os suena, ¿verdad?, el efecto Calleja, el efecto de Decathlon, el efecto McDonald, la McDonaldización de la montaña, etcétera. Bueno, hoy en día los profesionales lo que hacen es resumir las causas de accidentes en montaña en tres fundamentales, ¿no? Una es una mala planificación, esta es la fundamental. Si tú no planificas, no has consultado la previsión meteorológica y no planificas hacer actividades en montaña, sobre todo en verano, por ejemplo, a primera hora de la mañana, pues a la tarde puedes tener lo que son las tormentas vespertinas, que es una típica nube de cumulonimbus, que lo que va a hacer es provocar una tormenta segura. O si tú no tienes la precaución de salir temprano para hacer cualquier actividad profesional en montaña, en una zona con riesgo de avalanchas, pues seguramente a partir de las 12, 1, 2 de la tarde, el riesgo de ser sepultado por una luz es mucho mayor por los fenómenos de transformación que tiene la nieve. Todo esto es la planificación de la actividad. Luego veréis también un decálogo, precisamente de un libro que hemos editado hace algún tiempo, que aparecen los consejos útiles, ¿no?, para evitar accidentes en montaña. Lo veremos muy rápido. La otra causa principal de accidentes en montaña, además de la mala planificación, es la sobrevaloración personal. Es curioso, pero el ser humano es así, y yo creo que por mucha evolución que tengamos no vamos a cambiar, y es que los accidentes los tienen otros. Nosotros siempre pensamos que a mí no me va a pasar eso. Bueno, pues a ti te pasa también. Entonces la sobrevaloración personal, eso es fundamental tenerlo en cuenta, que es una causa principal de accidentes. Oye, pues no todo el mundo está preparado para subir a la Neto, punto. O no todo el mundo está preparado para ir al desierto, o a subir a un trabajo personal que le pidan que tiene que hacerlo a 4.000 metros. Pues hay gente que a 4.000 metros no es capaz de hacer una actividad determinada por la causa que sea. Que quede claro, que no todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Por tanto, hay que saber las limitaciones personales y evitar esa sobrevaloración personal. Y luego, pues la otra causa es la masificación. En este caso es salvaje. Aquí es cierto que quizá, ¿no?, si los enfocamos, os comenté al principio que nosotros las actividades las hacemos pensando tanto en el profesional como deportivo, ¿no? Entonces, claro, la masificación está claro que está más enfocada a nivel de deporte, ¿no? Pues Madrid,
muchos millones de personas viviendo, cuando llega el viernes todo el mundo se tira literalmente a la montaña. Entonces se colapsa, ¿no? El puerto de Cotos, los aparcamientos, etcétera, ¿no? Entonces realmente hay hordas de gente en la montaña deseosa de hacer actividades, ¿no? Pues esa gente no tiene formación muchas veces, no consulta la previsión, etcétera, y entonces ocurren los accidentes. A nivel profesional, pues obviamente es más difícil que se masifique, ¿no? La montaña a nivel profesional, pero sí que es cierto que cuanta más gente va a la montaña, pues más fácil es que ocurra un accidente. Pues fijaros, por ejemplo, nosotros hemos hecho un proyecto de las 27 cimas, creo que por primera vez hemos ascendido las 27 cimas de la Unión Europea, de hecho ascendimos 28 porque se incorporó Croacia cuando estábamos haciendo el proyecto y luego con la salida del Reino Unido, pues su nombre sigue siendo válido, ¿no? Esto es una República Checa, está en la frontera y realmente esto, ya veis, esto es la masificación más salvaje, ¿no? Posible. Bueno, aquí veis, yo suelo ir haciendo pausas, ¿no? Para si tenéis dudas, quizás es mejor lo que comentaba Eugenio, ¿no? De que si queréis las vais anotando, si haga una muy específica, ¿no? Que preferís hacerla en este momento, me paráis, y si no, las vais anotando y cuando abramos el turno de preguntas me las vais diciendo, ¿de acuerdo? Bueno, es mucho lo que creo que se despistó el hombre. Agentes agresores en el medio natural. Bueno, realmente aquí hay bastantes, ¿no? La gente, yo recuerdo que hace tiempo estaba de moda el decir que no, la montaña no es peligrosa, la hace peligrosa quien va a ella. Pues, tururú, ¿eh? Para mí eso, vamos, es totalmente equivocado. Es un error. La montaña, claro que es peligrosa. Puede volverse hostil, tremendamente hostil además y tremendamente peligrosa, ¿no? Obviamente el ser humano puede hacerla todavía más, ¿no? De hecho, sabéis, los peligros suelen dividirse en dos tipos, ¿no? Peligros objetivos que están ahí y el ser humano no puede modificar, en la montaña concretamente, pues las avalanchas, la caída de piedras, la temperatura, etcétera, ¿no? Luego están los peligros subjetivos, que sí que nosotros podemos modificarlos con nuestra conducta, pues salir cuando no debes, cuando te dan previsión meteorológica adversa, ir por una zona de avalanchas peligrosas y no saber reconocer los signos, ¿no? de peligro de aludes, etcétera. Pero la montaña, claro que es peligrosa. Y dentro de esos peligros, agentes, agresores, uno, la presión atmosférica. Yo no os voy a marear con datos técnicos que en 2 horas es absurdo, ¿no? El pretender aprender mucho de algo es mejor aprender poco, no poco de mucho, no, poco y poco de cada cosa, pero eso procurar nunca olvidarlo. Entonces la presión disminuye exponencialmente, ¿no? Fijaros que a nivel del mar es una atmósfera, ¿no? 13 milibares, y a 5.500 metros es la mitad nada más, y a 8.300 es un tercio, ¿de acuerdo? Entonces a más altura más disminuye la presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces es que te cuesta, no es que haya menos concentración, por la ley de Boyle apenas varía, pero sí que es cierto que hay mucha menos presión parcial de oxígeno. Para que os quedéis con la idea de esto, y a mí me encanta explicar con enanitos, con cubos de oxígeno, es como explico las hemorragias, pues que sepáis que la presión parcial es como si imaginaros que vosotros en los pulmones tuvierais una bota, que empuja el oxígeno que está en el alveolo pulmonar al capilar arterial, donde está la hemoglobina que lo transporta por todo tu cuerpo, ¿verdad? Hasta ahí me seguís. Bueno, pues imaginaros que a medida que asciendes, esa bota cada vez empuja con menos fuerza. Por lo tanto, a tu oxígeno le cuesta pasar más a la sangre para distribuirlo por todo el cuerpo. Pues eso sería, así de una forma muy metafórica, pues lo que ocurre cuando tú asciendes en altura. Al disminuir la presión parcial de oxígeno es mucho más difícil respirar en esa altitud. Por eso es tan difícil conquistar una montaña a partir de 4.000 metros aproximadamente. Más de altura hay gente muy propensa que puede sufrirlo a partir de 2.700 y pico, pero lo normal es que a partir de 3.000, 3.500 metros sí empiecen a notarse los síntomas de la disminución de la presión parcial de oxígeno. Por tanto, cuanto más alto intentes, este es el Grossglockner, que es la ciudad más alta de Austria, que es una montaña, gran campanario, una montaña preciosa. Curiosamente, una gran abundancia, ¿no?, en flora y fauna. Otro tema importante, agente agresor, es la temperatura. Fijaros, aproximadamente cada 150 metros a la sombra disminuye 1 grado centígrado.
En el Everest pues, puedes llegar fácilmente a 42 bajo cero, en el Vinson a menos 90 grados Celsius. Aparte allí, bueno, las corrientes de aire son brutales. La gente que coronó el Vinson se cuentan con los dedos poco menos de las manos y de los pies. El Everest lo conquistan cientos de personas cada año. Obviamente, cuando disminuye la temperatura, ¿qué hay más riesgo? Pues hombre, de tener hipotermia cuando es a nivel central y tener pues congelaciones si es a nivel local. Eso es evidente. Especialmente allí en Austria el hielo estaba como el acero, clavar aquí los crampones era imposible y bueno, la verdad es que fue una ascensión dura. Y trabajar en esas condiciones es muy duro también. Luego está el efecto, lo sabéis, el famoso chill factor, o wind chill, que es la sensación, digamos, la sensación térmica, ¿no? Si tú estás a 0 grados y empieza a soplar el viento, la sensación térmica es mucho mayor. Es como si notas menos temperatura de la que realmente existiera. Entonces, tú sabéis que hay unas escalas, entonces el viento, claro, te roba el calor, sobre todo por convección, luego hay otras formas de perder el calor, el ser humano, ¿no? Por radiación, luego la propia transpiración, la humedad que transmites al ambiente. Evidentemente, cuando no hay transpiración hay más riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sudor se enfría y aumenta el riesgo de sufrir hipotermia. Esto luego, si queréis, en las preguntas, ¿no? En el coloquio, os lo explico porque os voy a lanzar esta frase de que tenéis que anotar para reflexionar sobre ella. Bueno, la gente se muere por hipotermia porque va poco abrigada. Bueno, eso puede ocurrir, pero normalmente te mueres de hipotermia montaña, por lo menos a nivel profesional, porque tienes un accidente. Si eres profesional de la montaña, vas bien equipado y es muy difícil que te mueras de hipotermia. Curiosamente, hay mucha gente que va demasiado abrigada a la montaña. Entonces, sudas en exceso y aparte de gastar más energía, etcétera, ahí sí que estás corriendo un enorme riesgo de sufrir hipotermia si de repente te quedas parado por cualquier causa. Incluso ya no por un accidente, simplemente porque no puedes continuar ni puedes regresar. Entonces, ojo, porque esto es importante dejarlo bien claro. A la montaña hay que ir abrigado, bien abrigado, pero tampoco de más. Y veremos cómo puedes evitar eso. ¿Entendido? Es importante. El viento, por ejemplo, que estaba soplando aquí a estos girasoles, como veis, pues es importante tenerlo en cuenta. Abrigarte correctamente. Otra faceta importantísima es la humedad del aire. La humedad del aire influye sobre todo con altas temperaturas. ¿De acuerdo? A nivel de bajas temperaturas, la humedad del aire es importante, pero no tan, digamos, determinante. ¿Entendido? Cuando tú tienes un ambiente muy cálido, si la humedad relativa que tienes a tu alrededor es del 100%, tu cuerpo no puede perder el sudor, trasladarlo, digamos, al ambiente, ¿entendéis? Porque el aire está saturado al 100% y no acepta más agua, no acepta más humedad, no acepta el sudor que tú le quieres dar y en ese proceso de sudoración y evaporación del sudor es cuando tu cuerpo pierde temperatura. Si la humedad relativa es del 100%, tu cuerpo no puede hacer esa operación. Y entonces tú no puedes transpirar o no puedes enfriarte, digamos. Y ahí es donde tienes el riesgo de que te ocurra un golpe de calor, que por otra parte es mucho más peligroso, por rápido, por peligroso y por propio, digamos, consecuencias que puede tener que la propia insolación. La insolación tiene que darte el sol sí o sí, y ahí su nombre, etimológicamente la palabra, pero el golpe de calor no tiene ni por qué estar dándote el sol. ¿Vale? Eso es muy importante. Evidentemente, cuando la humedad es muy poca, pues se producen sequedad, irritación de la vía aérea, etcétera, etcétera. Los montañeros en alta montaña suelen estar constantemente, pues a lo mejor chupando algo cuando paran y tal. ¿Por qué? Para tener la boca húmeda, tener líquido, porque si no se reseca y puede incluso a escupir, llegan a escupir como trozos de epitelio, ¿no? Respiratorio, porque la vía aérea está tremendamente seca, con el riesgo consecuente también de infecciones posteriores, infecciones de garganta, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que la humedad sea la adecuada, como este caso ahí en Polonia. Bueno, las corrientes de aire, obviamente, aquí poco hay que explicar, a más viento, más riesgo hay de accidentes, etcétera, y de pérdida de calor, como decíamos. Hasta la famosa estatua en el Alto de San Roque, ¿verdad? Haciendo el Camino de Santiago, pasando Liñares y antes del Alto del Pollo, pues el peregrino tiene que hasta agarrarse el sombrero que se lo lleva el viento.
las radiaciones solares. Aquí haremos hincapié cuando hablemos de las quemaduras por el sol, porque es fundamental para cuidar vuestra piel. Y luego también las perturbaciones atmosféricas, ¿no? El riesgo de avalanchas, riesgo de alude, de rayos solares, ¿no? Sabéis que hay una regla que dice que cada 3 segundos que pasan desde que escuchas el trueno hasta que cae el relámpago, la tormenta está a 1 kilómetro de distancia, ¿no? Porque el sonido viaja aproximadamente a 330 metros por segundo. Entonces hay una norma de seguridad, digamos, en montaña, que si pasan menos de 15 segundos desde que tú escuchas el trueno hasta que ves el relámpago, pues tú tienes que escaparte porque te va a caer un rayo seguro. La lluvia, y bien abrigado aparte, lógicamente, para protegerse de no caer en hipotermia. El calor es fundamental, lo acabamos de explicar, ¿no? El sofoco, si no hay una buena transpiración. En Bulgaria, se llama Salte Bulgaria, el Musala. Es muy curioso, lo veíais ahí, que os vuelvo a poner la diapositiva. El ser humano se defiende mucho mejor del frío que del calor. Tú puedes estar literalmente desnudo a 20 bajo cero, corriendo, haciendo deporte, y no te pasa absolutamente nada. Te va a pasar si te quedas parado. Pero si estás corriendo no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú generas calor por la termogénesis de tu cuerpo y entonces te mantiene una temperatura constante. No eres homeotermo como ser humano que eres y mantiene tu temperatura constante. El problema, repito, es cuando te paras. Sin embargo, curiosamente, el cuerpo se defiende muchísimo peor del calor que del frío. Por tanto, si la temperatura normal del cuerpo puede ser 36 grados centígrados y medio, 37, tú puedes estar, fijaros qué rango por abajo, ¿no? Tú puedes estar a 40 bajo cero abrigado, bien abrigado, y no te pasa nada. Sin embargo, por arriba tú no puedes soportar estar a 60 grados centígrados. Te vas a morir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el cuerpo se defiende muchísimo mejor del frío que del calor. Para defenderte del calor solo puedes sudar, intentar transpirar y poco más. Y es curioso porque si te sacas la ropa suele ser peor, porque entonces sudas mucho más y entonces te estás deshidratando mucho más y estás llevando a tu cuerpo a unos límites mucho más rápido que si te mantuvieses con la ropa puesta. Evidentemente, cuando se bloquea el mecanismo de defenderte del calor, pues lo que estás haciendo es provocar un golpe de calor. Tanto el calor, aparte de refrescarnos, poco más podemos hacer. Vale, no sé si hasta aquí hay una duda, queréis hacer un KitKat o continuamos un poquito más, o como queráis. Si queréis vamos a ver los consejos simplemente en este libro que os comentaba, ese libro, Conocimientos ahí, veis el Grossmorter, que veíamos antes. Estos son los consejos, leerlos muy rápido, es como un decálogo, ¿verdad? Se suele yo, la verdad es que cuando me llaman de los medios de comunicación, que por suerte es bastante a menudo, pues ya no digo 5, digo 10, digo me quedo en 5, ya me gusta la humildad, ¿no? Entonces, mira, yo si me haces caso a 5 cosas que te diga como consejo, vamos, ya me doy por satisfecho, ¿no? Entonces realmente estos serían creo que la letra es suficientemente grande para que lo leáis perfectamente. Desde aquí es muy importante la previsión meteorológica al que más. Esta es una frase que a mí me encanta y que creo que deberéis grabar ahí en vuestra memoria, en las chuletas, ¿no? En los apuntes que imagino que estaréis tomando en esta charla, en este café forestal. Y acordaos de esta frase que es magistral. Yo pocas frases en montaña para mí son mejores que esta, o ninguna. Y es el 25% de tus fuerzas, utilízalas para ir, el otro 25% para volver, y reserva el 50% por lo que te pueda pasar. Es un buen consejo. Este es otro importante, dejar siempre el teléfono de contacto, etcétera. Es importante también. Por supuesto, siempre, en cualquier actividad, no solo en montaña, respetar la flora, la fauna, equiparse correctamente. Y luego es importante también esto, en terreno nevado, si vosotros os toca, ¿no?, una actividad profesional en zonas de avalancha, que sepáis que es imprescindible, absolutamente imprescindible, llevar un aparato que se llama un ARBA, que es un aparato de rescate víctima de avalancha, una sonda y una pala. Esto es lo que te va a salvar la vida si te sepulta una avalancha. Olvídate, aunque esté en una estación de esquí al lado, es imposible
que lleguen antes de 15 minutos, que es el tiempo medio que se cree que puede estar una persona. Si una persona lo sepulta una luz, pues se dice que si se cumplen dos premisas, que son que esté sepultado a menos de 2 metros de profundidad, repito, 2 metros de profundidad, y que esté enterrado menos de 15 minutos, si se cumplen las dos premisas, que está a menos de 2 metros y permanece enterrado menos de 15 minutos, habitualmente el 80-90% de víctimas que estaban sepultadas las das encontrado vivas. ¿Vale? Bueno, pues para que eso se produzca, que sepáis que la víctima tiene que llevar un arma siempre colocado en emisión, siempre el arma, aparato de rescate de víctima de avalancha, y los que van con él, que son los primeros que lo van a buscar y los únicos que lo pueden salvar, porque comprenderéis que mientras llega el personal de la estación, un equipo de rescate que hayas avisado al 112, ya han pasado 15, 20 minutos, media hora, mucho más, pues si todo el personal que está con él lleva un arma, una sonda y una pala, y las tres cosas, y muy rápido, ¿por qué? Porque si él lleva un arma y los que están con él llevan arma, sonda y pala, en 10 minutos, si saben utilizar correctamente el arma, lo dan localizado, ¿vale? Por tanto, sobran 5, eran 15 los que tenía para sobrevivir. Si solo lleva arma y pala y no lleva sonda, normalmente el equipo tardaría hasta 30 minutos en localizarlo, entre 20 y 30, ya se han pasado un poco. Si solo llevas arma y tienes que escarbar con las manos, etcétera, para encontrarlo, te puedes tirar 1 hora, 2 horas buscándolo. Por tanto, repito, la víctima un arma y todo el equipo siempre, cuando vas a una zona de aludes, llevar arma, sonda y pala. Eso es fundamental. Entonces, no sé si hay moderadores, Miriam, Raúl, si queréis que alguien pregunte algo, si tiene dudas o no, continuamos como queráis. Hola Antonio, pues sí, ahí han ido llegando algunas preguntas al hilo de lo que nos has ido contando. Y Eso bueno, es te voy bueno. voy a aprovechar para lanzarte alguna, aunque creo que alguna que he visto, creo que luego por lo que hemos visto antes de la charla lo vas a contar. Pero bueno, Luis Javier nos dice, creo que la planificación previa de la jornada, dice itinerario, meteorología, puntos de escape, es fundamental en la prevención real de incidentes. ¿No cree Sí, sí, por esa supuesto. planificación? Lo acabamos de decir, sí, sí, la planificación es todo. Es más, fijaros, para mí la planificación no es solo pues consultar la previsión meteorológica, en vía de acceso, vía de escape, que es todo el mundo planifica la vía de acceso, pero no la de escape, dejar recado, o sea, dejar dicho, ¿no? La ruta que vas a seguir, la hora prevista de regreso, si vas a pernoctar en la zona que puedes, si por ejemplo vas a un refugio, ¿no? Pues dejar el teléfono, ¿no? De ese refugio para que puedan llamar, etcétera, etcétera. Para mí la planificación es, por ejemplo, la formación, ¿no? Si tú vas a realizar determinada actividad, oye, planifícala repasando las maniobras en esa actividad, ¿no? Barrancos, etcétera. Cada actividad tiene sus protocolos específicos, ¿no? Entonces, eso para mí entra dentro también de la planificación. El equipamiento, por supuesto, para mí entra dentro de la planificación. Según la actividad que haces, tienes que equiparte correctamente. Todo eso es planificar una actividad, por supuesto. ¿Qué más? Muy bien. También Luis Javier nos pregunta, aunque hablaste de los teléfonos, pues bueno, ya las últimas generaciones de teléfonos, ¿no? De lo importante que son. Dice, ¿qué tecnologías o dispositivos, se habla de apps, GPS, sistemas de comunicación, recomendaría para mejorar la seguridad durante las salidas al medio? Si hay Sí, eso yo alguna app creo que sí. importante o... Eso, sí, eso yo creo, si os parece, lo dejamos, porque es que lo vamos a explicar ahora con detalle para todos, para no repetirme, ¿vale? Porque explico ahora que Muy los bien, sí, nuevos sí, teléfonos ya fenomenal. tienen sistema AEB, AML, que es un sistema automático de ubicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que es la triangulación. Ahora, Todo eso lo pues la vemos. guardamos aquí esta pregunta Sí, y sí, sí. la dejamos. La siguiente, bueno, igual también la podemos dejar, no sé, dice, en situaciones de emergencia, ¿cuáles son las claves para una comunicación eficaz con los servicios de rescate? Sí, es que os voy a poner cómo hablar, qué decir, cuándo decirlo, etcétera. O sea, lo que explicábamos de cuándo, cómo y con qué pedir socorro. Entonces ya se explica cómo hacerlo, qué datos dar, que es bueno llamar siempre una zona que esté alta, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a explicar después. Perfecto. Y bueno, también nos preguntaba por los elementos imprescindibles en un botiquín o equipo de emergencias de campo, que has hablado algo de ello aquí en el decálogo, que hablar del botiquín. Si consideras algún elemento imprescindible, o sea, este botiquín tiene que tener esto sí o sí, Sí, porque la gran mayoría de incidentes, pues pasa sí, esto. sí. Sí, eso la verdad es que
De momento me lo habéis puesto muy fácil. Lo que pasa es que sí que es cierto, quiero advertir, yo creo que entre más de 3 décadas que llevo de profesión, nunca he dejado de responder una pregunta. A lo mejor alguna en ese momento no me la sabía porque, vamos, yo si no estaría en la NASA, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que no me sé, pero llamé al alumno y luego se lo expliqué, ¿no? Pero estas test no es que, porque os acabo de decir en 3 casos, no, los vemos después y luego es que no lo explicó. Sí, es que es un poco, prefiero, ¿entendéis? Explicarlo. Además, esta la tengo muy fácil concretamente el botiquín, porque os voy a decir que exactamente llevo un botiquín que nosotros comercializamos y que creemos que es lo imprescindible que tiene que llevar. ¿Qué ocurre? Que si no os importa, lo vemos después para no repetir, pues entonces estaremos perdiendo tiempo en la conferencia, ¿vale? Porque es exactamente, habrá diapositivas con todas las fotos, o sea, con fotos con todos esos dispositivos que lleva el botiquín, ¿vale? Lo vemos después para ahorrar tiempo, si os parece, ¿vale? Pues fenomenal, fenomenal, Antonio. Pues te dejamos que continúes y nada, que lo dicho, Luego, si queréis, seguiremos dentro aquí de pendientes. 10 minutos o así, hacemos un KitKat, si os parece, ¿vale? Si el mundo está, todo el mundo está de acuerdo de 5 minutos, pues siempre hago un solo. Y si no, continuamos. Eso ya lo valoras tú, ¿eh? Lanzar la pregunta y como la gente decide. Vale, Muy pues bien. continuamos entonces, si os parece. Vamos a ver unas cosas importantes, yo creo, sobre alimentación, hidratación y vacunación. Luego también yo os incluiré pues algunas otras patologías, ¿no? Que pueden ocurrir en el medio natural. La alimentación, evidentemente, esto no es un curso de nutrición, ¿no? Entonces, que vamos a hablar 5 minutos, ¿eh? Simplemente comentar algo que para mí es muy importante, ¿no? Que en alimentación en montaña lo importante es la forma en que te alimentas durante toda tu vida, ¿no? Llevar una dieta sana y equilibrada, ¿eh? Sobran tutoriales, sobran medios de comunicación, sobran profesionales que nos explican todos los días, nos bombardean con cuál es la dieta sana, ¿no? Es cierto que en medicina a veces lo que era bueno hace 15 años ahora es malo y viceversa, ¿no? Hablo del pescado azul, el aceite de oliva, etcétera, no va cambiando, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me gusta mucho la frase que decía un profesor grande, Cobian, que quizá fue el mayor experto en nutrición, ¿no? A descanse que dio España, por lo menos hasta ahora, y decía que la dieta ideal es comer de todo en plato de postre, y punto, ¿eh? Una dieta variada, equilibrada es lo fundamental. Sí que es cierto que la mayoría de especialistas recomiendan esta proporción, ¿verdad? Antihidrato de carbono, aproximadamente un 60%, punto menos, grasas 25-30 y proteínas un 12 o 15%. Luego ya el tipo de proteína, etcétera, etcétera, eso ya es cosa de personal de cada uno. Pero lo importante es esto, por ejemplo, es una comida que nos pusieron después de haber coronado, creo recordar, el Iminiza, que es una montaña muy alta de Ecuador, y pues ya veis aquí está arroz, alubias, plátano frito, aquí tenéis todo, hidrato de carbono, grasa, proteína, etcétera. La verdad es que no supo a gloria. Os decía otras consideraciones que veis, pues el desayuno es una de las principales comidas del día y sabéis que hay muchísima gente, alguna que no desayuna y otra que se toma un simple café. Yo creo que eso personalmente creo que es un error. El desayuno es una de las principales comidas del día porque date cuenta que desde que desayunas hasta que comes, pues suele pasar mucho más tiempo que desde que comes a cenar. Entonces creo que es muy importante hacer un buen desayuno. Es fundamental comer despacio y masticar bien por muchas razones. Yo os doy simplemente dos. La primera, si comes despacio, como tú, la sensación de saciedad habitualmente viene porque el estómago se distiende y entonces envía, ¿no?, unas órdenes a tu cerebro diciendo, oye, que empiezas a estar saciado ya, para de comer. Si de repente metes toda la comida de golpe, esa sensación de alerta de que ya estás saciado, valga la redundancia, pues va a ser más tardía, por lo tanto, ingieres más cantidad habitualmente. Y además, porque al masticar estás empezando a hacer la digestión ya. ¿Por qué? Porque estás troceando la comida. Entonces, todo lo que tú le facilites con tu boca y con tus dientes al estómago, se lo estás ahorrando al estómago, lo que tú hagas en la boca. Aparte, mezclas bien los alimentos con la saliva, que empiezan a trocear los alimentos, a procesarlos, etcétera. Por tanto, comer despacio y masticar bien es fundamental. ¿De acuerdo? La alimentación debe complementarse con una hidratación correcta. Esto es fundamental, lo veréis después. Para mí la deshidratación, mejor dicho, la mala hidratación, que no tiene por qué ser una deshidratación, simplemente una mala hidratación, está detrás del 60-70% de accidentes graves en montaña, desde caídas
hasta tendinitis, etcétera, etcétera. Por tanto, hidratarse es tan o más importante que comer, que la alimentación. De hecho, sabéis, hay la frase famosa de los Cs o de los 5, que son una persona puede estar 5 minutos sin oxígeno, porque si no su cerebro pues, puede sufrir lesiones irreversibles. Sin embargo, puedes estar nada más que 5 días sin beber, aproximadamente. Hay quien habla de 3, de 6, de media 4 o 5 días sin beber, días, Sin embargo, puedes estar 4 o 5 semanas sin comer. Si tú puedes aguantar muchísimo más tiempo sin comer que sin beber, pues es fácil deducir que es mucho más importante el líquido, la hidratación, que la propia alimentación, digo yo. Los suplementos tipo barritas energéticas o incluso geles de glucosa y todo eso, a mí me parece muy bien, pero todo eso es fundamental tomarlos solo si los necesitas. En este caso, si tienes un bajón, la conocida, la famosa pájara, ¿no? Que todo el mundo conoce. Porque es más, si tú abusas de eso, tú mismo te estás provocando la pájara. Y esto sí que es mucho más complejo de explicar que no. Esto, pues, una parte lo explico el tiempo que haga falta, pero estos son temas ya técnicos que es muy fácil perdón, de explicar porque esto es así, pero obviamente se necesita bastante tiempo, ¿no? En resumen, come de todo en plato de postre, lo que decía el profesor Grande Cobian, que no lo digo yo. Perdón, este es un plato como una especie de guiso de reno que me preparó a mí en el coche, un musher, que era un guía lapón, que fue el que me acompañó, tuve la gran suerte, fue mi guía cuando hice la cima más alta de Finlandia, que es el Haltik, aunque está el territorio noruego, la cima más alta se considera la montaña más alta de Finlandia, y me regaló alucinante. Estaba después del pateo, la verdad es que no supo a gloria. Hidratación. Bueno, evidentemente, ¿cómo prevenirla? Pues bebiendo la cantidad adecuada. Fijaros que una hidratación correcta habitualmente se habla de incluso haciendo una vida sedentaria, mínimo litro, litro y medio de agua al día, de 1,5, 2 a 5 10 litros de agua al día. Evidentemente, esto haces una actividad muy extrema, ¿no? Y en un ambiente muy extremo. Que sepáis que si una persona le das 15, 20 litros de agua más al día durante una temporada, unos días, puedes llegar a morirte, ¿no? Por lo que se llama una hiponatremia de dilución. Por tanto, beber en exceso mata, por supuesto. Por eso hay esa frase, ¿verdad? Ese refrán de que hasta el agua mates, que es verdad. Si bebes mucho, mucho, te puedes acabar muriendo, ¿no? Si cantidades exageradas. Pero evidentemente la hidratación es vida, el agua es vida, es vital, el agua. La mejor forma de hidratarse, bueno, pues os hablo de que se suele decir que la mejor forma de hidratarse es bebiendo un vaso de agua fresca. Bueno, y buena pregunta, oye, ¿y qué temperatura es el agua fresca? Bueno, pues hay quien dice que es la temperatura a la que está el agua de una fuente en el verano. Eso se dice de una manera para mí muy didáctica, pero muy rápido de explicar, que se dice que el agua está fresca, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental. Luego están las bebidas isotónicas, estas cosas que yo no me voy a meter en ese jardín. Solo digo como médico que creo que no se debe de abusar de nada, por supuesto tampoco de esas bebidas isotónicas. Y luego por la temperatura de agua fresca os expliqué en qué consiste. Entonces, una buena forma de hidratarte, pues bebiendo 1 o 2 vasos de agua fresca cada 1 o 2 horas aproximadamente. Es cierto que hay gente que en vez de ir bebiendo poco a poco, ¿verdad? Cada 2 horas lo que hace es bebe a la mañana, luego al mediodía, por ejemplo, una pausa, ¿no? A media mañana, a mediodía, a media tarde, etcétera. Entonces, eso ya lo dosificas como tú quieras, ¿no? Por ejemplo, la gente que lleváis, ¿no? Cuando vais a trabajar lleváis el famoso Camelback, ¿no? Esa bolsa que va dentro de la mochila con agua, pues sí que es cierto que parece que hay estudios que demuestran que las personas que llevan Camelback se hidratan entre un 20 y un 30% más que las que no, porque es cierto que cuando vas por montaña, pues a veces te da hasta pereza, ¿verdad? Hasta que no tienes mucha sed, te da pereza parar, sacar la cantimplora, volver a guardarla y tal, ¿no? Es un poco rollo, entonces si llevas el Camelback vas tirando de él y ya está, no es muy fácil. ¿Qué ocurre también? Que hay gente que si lleva el Camelback y no sabe dosificarse, pues a media mañana se quedó sin agua, ¿no? Entonces, ahí como todo, ¿no? Los partidarios y los detractores, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, no llevo Camelback,
porque aparte el agua dentro del Camelback, por mucho que han mejorado los materiales, no sabe igual que si la llevas en una cantimplora o simplemente una botella de agua que te compras y metes en la mochila. Pero yo creo, como resumen, es bebe cuando puedas y lo que quieras, sin pasarte, evidentemente, podrías palmar, aquí coloquialmente lo digo, y listo. ¿Entendido? En primavera, verano, evidentemente, además de la hidratación correcta, evita las horas centrales del día. Cuando hablamos de esto, hablamos también a la vez de lo que tienes que hacer, ¿no? Si sufres. Bueno, entonces creo que es una diapositiva muy sugerente, ¿no? Y muy didáctica para recordar que la hidratación es mucho más importante que la alimentación. Yo recomiendo siempre beber agua embotellada, o si no, por lo menos de una fuente que sepáis 100% que es potable. Si tenéis la mínima duda de que la fuente no es potable, pues potabilizar el agua con pastillas potabilizadoras o usar filtros de potabilización, que hay un montón en el mercado y tremendamente fiables. Este, por ejemplo, es el zumo que nos ponían allí en Ecuador para cuando estuvimos, creo recordar, haciendo el Cotopaxi. La verdad es que nunca supe de qué era. La verdad es que el aspecto no tiene muy buen aspecto, pero estaba bueno y estaría bueno porque aquí estamos. Entonces, cuando ves en una fuente, estar seguros al 100% de que el agua es potable. Hombre, habitualmente, si está como esta fuente del precioso parque de Peneda Gerês en Portugal, ¿no? Pues si esta fuente tiene el nombre y tal, está indicada, pues a veces no ponen agua potable, no hace falta, se supone que si la anuncian así es que el agua es potable, ¿no? Pero si estáis seguros de que es potable, pues sin problema. Si no, la potabilizáis y listo. ¿Cómo actuar si sufres una deshidratación por falta de una hidratación correcta? Pues evidentemente colocar a la víctima en lugar a la sombra, comprobar sus constantes, solo si está consciente darle beber pequeños sorbos, solo si está consciente, si no jamás le puede dar a una persona inconsciente de comer ni de beber, que lo sepáis, jamás, solo puede beber o comer siempre si está consciente totalmente. Si se recupera y se encuentra bien, pues oye, se puede seguir, y si no, pues alertar a un centro sanitario. Entenderéis que el cómo actuar lo voy a pasar muy ¿entendéis? Explicarlo muy rápido. ¿Por qué? Bueno, porque esto no es un curso de primeros auxilios, entonces no quiero detenerme demasiado porque quiero ceñirme al programa y al tiempo estipulado. Es un caso real de mal de altura, en el refugio Guter en el Mont Blanc, y ves que la chica lo que está haciendo es beber. Eso es fundamental, la hidratación. Bueno, esto es como se las ingenia, es una foto que me encanta, cómo se las ingenian en Marruecos cuando hicimos el Tucal en el Atlas para mantener frescas las bebidas que te den. O sea, alucinante. La verdad que lo que no discurre al ser humano no lo discurre nadie, evidentemente. Bueno. Otras patologías frecuentes ya para hacer el pequeño descanso, bueno, pues tenemos muchas, ¿no? Evidentemente en montaña, esa zona, aquí por ejemplo, plantación forestal, como veis, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, repito, vamos a ver las principales, pero vuelvo a insistir por última vez, lo vamos a ver de pasada, simplemente para que sepáis a qué os podéis enfrentar, pero entenderéis que, seguro que lo entendéis, no podemos, ¿verdad?, pararnos en explicaros con detalle cada una de las cosas, porque si no nos llevaría, 5 horas explicar solamente patologías principales en montaña. Nosotros hacemos curso de primeros auxilios de 15 horas y más de la mitad se van a explicar todo esto. Entonces, la hipotermia, sabéis que es disminuir la temperatura por debajo de 35 grados centígrados. Lo más importante que es que te abrigues correctamente para prevenirla. Tengo un amigo que es un poco, la verdad, así drástico, bruto hablando, pero tiene toda razón. Dice, mira, Antonio, si hoy en día un alpinista que se considera alpinista tiene hipotermia montaña, es porque sufre un accidente o porque es tonto. Digo, hombre, no te pases. Sí, porque es tonto, porque no ha sabido abrigarse. Y es que es verdad. Hoy en día, repito, con la ropa técnica que tenemos, una persona, salvo que sean en temperaturas extremas, en Svalbard, a 70 bajo cero, tú no tienes problema de estar a 15. Yo estuve hace nada en la preciosa montaña reserva de Ancares, subiendo el Cuiña, hace nada, menos de una semana, y estábamos, marcaba el coche cuando aparqué allí en el puerto de Ancares, que lo conozca, a 7 bajo cero. Digamos, iba con 2 prendas de ropa nada más, no tenía frío ninguno cuando me moví, o sea que no
no tiene sentido. Obviamente buena ropa. Importante dormir siempre seco, hidratarse, alimentarse correctamente y nunca consumir alcohol. El alcohol es un error. Oye, pues yo tomo una copa de aguardiente, dile tú a un maderero que se va a trabajar a las 5 de la mañana en plena noche en invierno, que el alcohol no lo calienta. Claro que él siente sensación de calor cuando se toma una copa de aguardiente o licor café. Él no miente. ¿Por qué? Porque el alcohol es un vasodilatador periférico potentísimo. Entonces tú tan pronto tomas alcohol, a los 5, 10, 15 minutos, te llega una sensación tremenda de calor a la cara, al pecho. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación periférica. Los vasos sanguíneos que están cerca de la superficie en la piel se dilatan por acción del alcohol. Entonces, al llegarte sangre a esas zonas superficiales de la piel, tú sientes calor. Claro que entras en calor, pero es que estás perdiendo el calor, ¿comprendéis? Es como si en una casa pones una estufa y abres la puerta. Ese calor que tu cuerpo está generando por el alcohol lo está perdiendo al medio ambiente, con lo cual estás enfriándote más rápidamente. Si bebes en exceso es mucho peor, porque entonces, además, el cuerpo lo que hace es se produce un efecto rebote, piensa que pierde temperatura y deja de calentarse él, y entonces agrava la temperatura. Por eso sabéis que muchísimos alcohólicos se mueren, aparte porque se destrozan el hígado con una cirrosis, y los pobres pues se mueren o bien porque se ahogan por su propio vómito, porque vomitan inconscientes, se quedan inconscientes, boca arriba vomitan y se ahogan, bien en el momento, bien por una neumonía por aspiración al cabo de unos meses, o bien habitualmente se mueren de ¿qué? De hipotermia. Hipotermia porque pierden calor y no pueden recuperar. Por tanto, siempre hay que ir bien abrigados. Si tienes un accidente, lo importante que es buscar refugio. Las famosas prioridades, ahora que están de moda, que están los medios de comunicación, empiezan a bombardear con el fin del mundo y la guerra y estas cosas que yo creo que, vamos, aquí alguien pretende ganar bastante dinero y tampoco hay que exagerar. Hoy en día parece que a partir de ahora tenemos que tener todos, construir un búnker y tener una mochila de 72 horas. Y el otro día estaba una señora, una ama de casa, muy simpática, y decía, pues que ¿para qué vamos a tener una mochila? Y nos van a matar, ¿qué más nos dan? ¿No? O sea que hasta cierto punto tenía razón la señora, ¿no? Pero sí que hay una prioridad, una situación de emergencia, sea la que sea, que es que primero la salud, la primera prioridad, atender a los heridos, y luego después la prioridad es refugio, agua y comida. Meterlo en la cabeza. Salud y luego refugio, agua y comida. Esa es la prioridad en cualquier situación de emergencia. ¿Cómo actuar? Calentamiento lento, buscar un refugio, intentar darle calor, etcétera. Y luego calentamiento rápido. Son los dos tipos de calentamiento que hay, que repito, esto no lo vamos a ver aquí porque eso yo sí que desde que empecé en esto hace 3 décadas tuve claro que Antonio, explícame las cosas o mejor es que no las expliques, que la gente las estudie o que te llame y se las explicas personalmente. Entonces, para explicarlo mal, yo creo que es mejor simplemente que sepáis que para calentarse en la hipotermia hay 2 tipos, calentamiento lento y calentamiento rápido. Rápido habitualmente es en los hospitales ya. Esto sí que es importante que lo sepáis. Cuando una víctima sin haberla calentado deja de tiritar, que es el mecanismo habitual, ¿no?, que el cuerpo tiene para generar calor, porque la contractura muscular se transforma en calor, si tú dejas de tiritar la víctima, ves que la víctima deja de tiritar sin haberla calentado, normalmente el desenlace es fatal, porque tan pronto deja de tiritar, automáticamente aumenta muchísimo más rápida la pérdida de calor, aumenta brutal, de forma exagerada, y habitualmente entra en hipotermia grave, de ahí el coma y se muere. Por tanto, por ejemplo, llevar una manta térmica cuando vais a la montaña es vital, y saber utilizarla. Congelaciones, pues es que disminuye la temperatura en vez de a nivel central, en vez de a nivel, lo que disminuye es a nivel local. ¿Por qué se congelan habitualmente los dedos de las manos, de los pies, las orejas, la nariz? ¿Por qué? Porque son las zonas acras. ¿Y qué son las zonas acras del cuerpo? Las que están más lejos de la parte central del corazón. Entonces, como la sangre tiene que ir desde el corazón a esas partes que están más alejadas, en el camino es más fácil que el agua se enfríe, que la sangre, perdón, se enfríe. Y por eso la congelación suele ocurrir en esas zonas. Lo mismo, hidratarte y alimentarte correctamente, calentamiento para, en caso de congelaciones, usar guantes, por ejemplo, y calentamiento. Aquí veis estas 2 fotos porque es importante decir esta puntualización. Bueno, aquí acabo primero con esto, calentamiento lento también, pues todo el mundo sabe, mueve las manos enérgicamente, las mete debajo de las axilas, entre las ingles, etcétera. Y luego el calentamiento rápido sería ya meter en el agua, las manos en agua, lo ideal es meterlas en agua a la misma temperatura que esté
las manos en ese momento y luego ir calentándola poco a poco. Nunca, nunca, esto que os quede claro, anotarlo en vuestra agenda, en vuestra chuleta de hoy. Nunca, nunca podéis, para que una persona entre en calor si tiene hipotermia o para tratar las congelaciones y lo que tiene son congelaciones, nunca podéis utilizar, digamos, el agua que esté a diferente temperatura que la que está la extremidad o el cuerpo. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama un shock termodiferencial. Si tú metes una persona que tiene hipotermia en agua muy caliente, puede provocar un desenlace fatal. Lo mismo, si tú metes una extremidad que está congelada en agua muy caliente, puedes provocar lo que se llama un shock termodiferencial, bien a nivel general o bien a nivel local, y ser mucho peor que no hacerlo. Por tanto, siempre tiene que ser la temperatura lo más cerca posible que sea a la que tiene en ese momento el cuerpo la extremidad y luego ir calentándola poco a poco hasta la temperatura habitual, normal que tiene el ser humano. ¿De acuerdo? Siempre el calentamiento tiene que ser gradual, repito, calentamiento gradual, nunca brusco, porque para evitar que se produzca el denominado shock termodiferencial. Entonces, os decía que es importante, lo mismo que en la hipotermia, si deja de tiritar sin haberla calentado, puede ser síntoma del desenlace fatal. Las congelaciones, si dejan de doler sin haberla calentado, también puede ser síntoma habitualmente de que luego hay que amputar. ¿Por qué? Porque entonces es que se han lesionado los nervios ya y deja de doler. Por tanto, una congelación, si deja de doler sin haberla calentado, pues también no creas que es rollo, ya pasó, que bien, no, puede ser mucho peor, más riesgo de amputación. Yo os comentaba, viendo estas diapositivas, tanto esta como estas, que es un error muy frecuente pensar que no, los guantes tienen que ir apretados, o las botas tienen que ir apretadas. No, los guantes tienen que quedar prácticamente holgados y las botas también. ¿Por qué? Porque los dedos, tanto en las manos como en los pies, tienes que ser capaz de moverlos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú comprimes con las botas o con los guantes el dedo, estás dificultando todavía más, comprendéis, que la circulación llegue a esas zonas que ya por sí, al estar lejanas, pues le cuesta más llegar, ¿verdad? Y la sangre ya se enfría más porque tiene que recorrer más trayecto. Entonces es un error llevar las botas muy apretadas. Las botas se cree que deben de quedar entre medio número y un número más de lo que tú usas habitualmente. Una recomendación muy interesante para mí. Cómprate las botas después de haber caminado un buen trecho, una buena pateada de 1, 2, 3 horas, vete a comprarlas, incluso si es posible en el verano, que hace calor y que el pie suele estar como más hinchado. Los guantes tampoco es bueno que sean apretados, insisto, tienen que quedar no holgados, pues tiene que tener tacto para manipular las cosas, pero no muy apretados. Y luego se cree que en frío extremo es más útil quizá la manopla que el guante. ¿Por qué? Porque cuando usas manopla, habitualmente tienen 4 dedos juntos y el pulgar separado, aunque las técnicas de alta montaña, nosotros las que usamos, por ejemplo, tienen separados el pulgar y el índice y luego los otros 3 dedos unidos. Tanto la primera, usamos manoplas de 3 capas, también la primera, que es, digamos, transpirable, la segunda es térmica y la tercera impermeable. Entonces, la primera y la segunda capa suelen ser, sobre todo la primera, sí, siempre, incluso a veces la segunda, se dividen en 3, pulgar, índice, los 3 dedos juntos, y luego ya la última capa, pues el pulgar y los 4 juntos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al tener los dedos juntos, un dedo calienta al otro y además se puede mover con más facilidad, ¿entendido? Entonces, error, la bota y los guantes no tienen que estar muy apretados, tienen que estar un poquito holgados mejor para que circule perfectamente la sangre. ¿De acuerdo? Aquí está la sangre, meter en un barreño con agua, ir calentando el agua, repito, agua fría la vas calentando siempre, siempre muy poquito a poco, y ahí se suele recomendar echar, pues, por ejemplo, un antiséptico, ¿no? Betadine, clorexidina, ¿por qué? Porque así evitas el riesgo de infección. Un aspecto muy importante es la radiación ultravioleta. Y quiero daros unas cifras. Aquí veis la escala, ¿no?, de índice ultravioleta de la EMET. A partir de 3 es bueno que os protejáis. Siempre un gorro, evidentemente. Y aquí os voy a dar algunos datos para terminar el primer descanso para reflexionar. Fijaros, más del 90% de la radiación atraviesa las nubes de baja densidad. Cada 300 metros la radiación aumenta un 4%. Leeros estos datos que veis aquí. Hay uno muy interesante, como la nieve, por ejemplo, fijaros que refleja hasta un 50%. Perdón, la sombra, evidentemente, pero la nieve refleja hasta un 80% de la radiación. La espuma también,
y la arena incluso un 15%, que recuerda sobre todo esto, es mejor estar a la sombra, usa sombrero de ala ancha si es posible, gafas de sol que tengan siempre protección ultravioleta y ropa tupida y de color oscuro. Ojo, de color oscuro para protegerte de la radiación ultravioleta, porque aquí hay discusión, la ropa cuando hace calor clara, oscura, para la radiación ultravioleta parece que es mejor que sea oscura para protegerte. La cosa es que sea más fresca, lógicamente, la ropa clara. ¿Vale? Pero sobre todo las gafas 100% ultravioleta y llevar no el cuerpo desnudo, siempre una prenda de ropa. En el morezón, en gredos. ¿Cómo prevenir las quemaduras por el sol? Pues hombre, evitar exponerte. Fotoprotector, hay 3 recomendaciones que yo siempre doy. Primero, utilizar un protector de 50 plus o superior. Echarla como mínimo 15-30 minutos, yo pongo media hora. Los dermatólogos parece que ahora dicen que con 30 minutos antes de la exposición es suficiente, pero antes, cuando tú, oye, pues estoy empezando a notar calor en la cara, me voy a echar crema, ya te has quemado. Siempre antes de la exposición, 15-30 minutos antes, factor 50 plus o superior. Renovarla cada 2 horas es fundamental, fundamental cada 2 horas. Y otra cosa importantísima que veréis ahora en unos pictogramas, cuando tú abres un bote de crema, nunca lo utilices más de 9 meses, de entre 9 y 12 meses. Nunca lo uses más tiempo que ese. Nunca. Porque puede ya perder propiedades. ¿Entendido? Y las gafas de sol, como os decía, pues que sean 100% protección ultravioleta, rayos ultravioleta A y B, y luego categoría lumínica, que es totalmente diferente la protección ultravioleta que la categoría lumínica, que es la cantidad de luz que absorbe para que no te deslumbre el sol. En montaña habitualmente categoría 3 y 4. Aquí tenéis, por eso usar mejor siempre botes pequeños de crema. Ojo, porque con niebla te quemas igual o más por el efecto lupa. ¿Cómo actuar si sufres quemaduras? Pues hombre, retirarla de la fuente de exposición del sol, evidentemente, si es leve, agua fría, ¿no? Incluso echar un after sun, pero que nunca lleve anestésicos como lidocaína o benzocaína, mejor que no los lleve. Luego, si son graves, pues trasladar al médico, obviamente. Aquí veis, protección 100% en este caso. Aquí veis el pictograma, ¿veis? Bueno, que es para el exterior, consulta manual, conforme exigencias, rango de conservación, etcétera. Y ¿ves? En este caso, esta crema en concreto, una vez que la abres, no la utilices más de 12 meses. Lo habitual es entre 6 y 12, yo como media, mnemotecnias para recordar, como un embarazo, 9 meses. No lo uses más de 9 meses. ¿Entendido? La insolación, obviamente, te tiene que dar el sol para sufrir una insolación. Lo que tienes que hacer es evitarla, evidentemente. Ten cuidado por días nublados también. Necesitas protección de un sombrero, etcétera. ¿Cómo actuar? Esto es sentido común, ¿no? Ponerte a la sombra, comprobar constantes vitales, si entras en parada de RCP, etcétera, etcétera. Aquí lo más importante es esto que está aquí en negrita, ¿no? La prevención utiliza un gorro para la insolación. Ya para terminar, antes del caso, este es el refugio, precisamente el Néter en el Tucal. Es el golpe de calor. ¿Por qué acabo con esto? Porque es mucho más peligroso que la insolación, mucho más. Puedes sufrirlo sin necesariamente estar expuesto al sol. Os ha pasado entrar en una piscina, ¿verdad? De estas que son interiores, entras y parece que no puedes respirar, ¿no? Como que te agobia. Eso es porque hay una humedad relativa muy, muy alta y como explicaba antes, que no voy a volver a explicarlo ya, de que si la humedad relativa es del 100%, no puedes transferir tu calor al ambiente y entras en un golpe de calor. Por tanto, yo recomiendo que, además de consultar la previsión meteorológica, la temperatura, consulte siempre el nivel de humedad, que ahora la EMET ya lo da, el nivel de humedad relativa. Entonces, con temperaturas de más de 30 grados y con humedad relativa superior al 80%, yo no saldría al campo. Es una opinión totalmente personal, pero creo que es un buen consejo que deberíais seguir. Repito, más de 30 grados y más de 80% humedad relativa, yo me quedaría en casa a hacer trabajos administrativos. ¿Vale? Golpe de calor te puede dar en una zona cubierta, como está Jaime allí en Marruecos. Es un golpe de calor real, pero hay una chica en montaña. Y cómo actuar, pues prácticamente, bueno, es que sí, exactamente igual como veis que en el golpe que en la insolación, ¿verdad? Buscar sitio fresco, comprobar constante, si entran para de RCP, evitarla, hidratarla correctamente, siempre, siempre si está consciente, evitar bebidas muy frías y evidentemente la prevención es lo mejor.
Y esta diapo termino con ella, porque es importante vestirse por capas, como yo explicaba, ¿no? La primera capa transpirable, la segunda térmica, que es esta, que yo me estoy sacando, y la tercera impermeable, ¿verdad? Hay quien habla una cuarta capa aislante, del plumas, por ejemplo, pero normalmente son esas 3 capas que os digo. Entonces, tú sales del refugio, empiezas a caminar, empiezas a tener calor, yo me he parado aquí y me saqué la segunda capa que llevaba, me quedé solo con la primera. ¿Por qué? Porque así mantengo la temperatura constante de mi cuerpo. Si yo sigo con esta capa, estoy haciendo que mi cuerpo trabaje más, gaste más energía, estoy sudando, y aquí no, porque la temperatura no era baja, pero si esto fuera con temperatura baja, tuviera cualquier problema, me tuviera que quedar parado, ese sudor con temperatura baja me empieza a enfriar el cuerpo y puedo entrar en hipotermia. Por tanto, vestir por capas y nunca estéis sudando si no tenéis necesidad de hacerlo. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Bien, vamos a parar aquí, si queréis, porque luego hay un tema importante de las garrapatas que quiero también hacer hincapié. Si queréis, Raúl, Muy bien. hacemos una de 5 minutos, nada más. Y Sí, luego como hemos dicho, son prácticamente 40. Hay 45, estamos de vuelta, si os parece bien. ¿Vale? Para que la gente pueda pues estirar las piernas, beber agua, ir al baño, lo que quiera. Y volvemos a I-45. ¿Vale? Nos vemos ahora. Perfecto, vale. Pues dejo de compartir entonces, ¿vale? Y luego vuelvo a hacerlo. Muy bien. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué te parece? Sobre todo recomiendo silenciar por si necesitáis alguna cosa, que no se puede sonido.
Bueno, pues son ya y 45 y tal y como hemos quedado. Antonio, pues continuamos con la charla. Tienes el micrófono quitado. Ahora está listo. Ahí, perfecto. Ahora me escuchas, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues compartir sonido. Está todo correcto. A ver si esto baja para poder poner. ¿Por qué no baja ahora? No puedes. Que no me permite ahora compartir pantalla. No lo estás compartiendo, Antonio? Lo estamos viendo, lo único que tienes que poner la pantalla completa. Sí, pero para ponerla completa es que no sé si esto está bien de esta pestaña, a ver si baja. Que no consigo bajar la pestaña esta, ¿no? Sabes que aparece. Ahora va, por fin. Va. Listo, ¿verdad? ¿Se ve correctamente? Perfecto. Sí, Ok, sí. vale. Pues vamos a ver entonces ya la última parte. Las lesiones por animales, bueno, las mordeduras, pues evidentemente la mejor manera de prevenir una mordedura es dejar al animal tranquilo, que no se meta con nadie. Evidentemente si la buscas la vas a encontrar. Y luego lo que hay que hacer simplemente, si a ti te muerde, pues cómo actuar, lavar la herida con agua y jabón. La mejor manera de lavar la herida es con suero fisiológico, con agua y jabón. Es lo ideal, ¿de acuerdo? Y trasladarle es importante, eso sí, consultar si el perro tiene la vacuna, ¿no? Sobre todo la antirrábica contra la rabia y la del tétano, ¿sí? Por tanto, sí que es conveniente habitualmente ir al médico. Es fundamental. Evidentemente, cuando es un animal salvaje es más complicado, pero por eso es importante la prevención, para evitar que te muerda. Pues allí en la plaza en Marruecos que ibas andando y de repente salta una cobra así al lado de la oreja. Bueno, esto es para las picaduras. Realmente no sirve, yo creo que para nada, como veremos ahora en caso de picadura. Entonces, cuando te pica Para empezar las mordeduras, ¿por qué yo puse esto antes de las picaduras? Porque la gente me picó una víbora. No, la víbora te muerde, no te pica. ¿Vale? Entonces, las mordeduras, se decía antes, sabéis que hay muchas teorías, ¿no? Pues de dar el corte en cruz y estas cosas, chupar el veneno, para eso estos aparatejos de aquí, que es este que aparece aquí. Esto realmente, luego se habló de hacer un vendaje superficial, compresivo superficial, ¿no? Que es apretar una venda en la zona que te mordió la víbora en este caso para enlentecer el flujo de sangre, ¿no? Y que tarde más en llegar al corazón, poner agua fría o algo frío, ¿no? Hoy en día creo que lo que suele recomendar los especialistas es que te traslades a la víctima cuanto antes al hospital, eso sí, que procures o bien una foto del animal, saber a ciencia cierta qué animal, ¿no? Qué especie te mordió para poder dar el antídoto correspondiente si procede. Y lo más importante quizás, ¿verdad?, es tener a la víctima lo más tranquila posible, tranquilizar todo lo posible a la víctima. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido lata su corazón si se pone nerviosa, más rápido va a distribuir el veneno por todo el cuerpo. Por eso, obviamente, la peligrosidad, digamos, ¿no?, de una mordedura no es lo mismo que te muerda la víbora en un pie que te muerda en el cuello, ¿entendido? ¿Por qué? Porque cuanto más rápido llegue la sangre al corazón, más rápido se va a distribuir por todo el cuerpo el veneno y puede ser más peligroso, ¿de acuerdo? Entonces lo importante es trasladarla inmediatamente al médico, intentar identificar de la forma que sea el animal que produjo que mordió para poder utilizar el antídoto correspondiente si es necesario, e importantísimo, tranquilizar a la víctima mientras la trasladamos al hospital. Es importante. Las picaduras, bueno, lo más importante es la protección. Yo recomiendo siempre ir protegido, no llevar ni manga corta, ni pantalón corto, ni nada. Cada uno, oye, pues hay gente que no soporta ir en verano, por ejemplo, con manga largo, pantalón largo, eso ya cada uno que haga lo que quiera. Lo que está claro es que cuanto más campo de juego le das al enemigo, en este caso un mosquito, por ejemplo, más fácil es que te pique, ¿no? Eso es evidente. Entonces, importante usar repelente mosquitera, sobre todo, evidentemente, en zonas, ¿no?, que son de riesgo, que hay, por ejemplo, malaria, etcétera, ¿no?, que haremos pues la vacunación. Y luego, evidentemente, pues no realizar actividades en horas propensas, ¿no? Los mosquitos habitualmente están activos al amanecer y al atardecer. ¿Qué pasa? Que es cierto que en verano, por ejemplo, por las horas centrales del día, que teóricamente serían las que están menos activos, pues obviamente son las más peligrosas para hacer actividad por culpa del riesgo de insolación de un golpe de calor, ¿no? Entonces, mantener ese equilibrio es bastante difícil, ¿no?
es importante pues, utilizar repelente de insectos. Yo recomiendo siempre utilizar, aunque llegues al país con el que tú utilices al llegar, con el que tú habitualmente utilizas, al llegar al país, compra el que utiliza en ese país, porque siempre, ten por seguro que siempre va a ser el mejor. ¿Por qué? Porque la propia experiencia le lleva a utilizar ese, pues por algo será, ¿no? Entonces, bueno, si por ejemplo te muerde eso sí, cuando la picadura, por ejemplo, es un animal marino, el veneno de los animales marinos suele ser termolábil, que quiere decir que es inactiva con el calor. Por eso sabéis que en los puestos que hay, ¿no? De socorro en las playas suele haber un barreño con agua caliente. Entonces metes el pie en agua caliente y a los pocos minutos te pasa el dolor, ¿no? Hay también, por ejemplo, estos famosos bastoncillos, ¿no? Que se ponen las picaduras, el afterbite no es más que amoníaco, ¿eh? Entonces hay quien dice echar vinagre, amoníaco, frío también, ¿eh? ¿De acuerdo? El calor, ya digo, en las picaduras que son por animales marinos, ¿eh? ¿Cuándo os dura una picadura? Pues obviamente cuando eres alérgico, cuando te pican muchas, por ejemplo, abejas en este caso, imaginaros, o por encima de los hombros. ¿Por qué? Porque es más fácil que se inflame la vía aérea, la vía superior, y provocar una insuficiencia respiratoria. Lo mejor es llamar al 112 y trasladar al médico, ¿eh? ¿Entendido? Eso es lo principal, ¿eh? Garrapatas que os comentaba antes, bueno, realmente no son insectos, son arácnidos, de la subclase Acari, son ectoparásitos hematófagos, quiere decir que son ectoparásitos, parasitan por fuera, no por dentro, como las lombrices, por ejemplo. Estos son externos y hematófagos, alimentan de sangre, ¿no? Permite un montón de enfermedades. Quizá la más habitual aquí, por la gente habla de ella, es la enfermedad de Lyme o de Lyme, la borreliosis de Lyme, provocada por este bichejo, la Borrelia burgdorferi, que habitualmente está en el ganado, aunque puede estar en perros también. Luego hay otras como la fiebre botonosa mediterránea. Esta es la más peligrosa, la enfermedad Crimea-Congo, hemorrágica Crimea-Congo. Esta realmente es un nairovirus y sí que es peligroso, ¿vale? Tiene un bastante índice de mortalidad. Luego la tularemia, conejos y liebres, y luego incluso el tifus murino, la Rickettsia tifi, de la pulga y la garrapata, de la rata, perdón, y del gato. Entonces, en cuanto a las garrapatas, que ya digo, puede infectarse, aunque habitualmente son animales salvajes, curiosamente la garrapata suele estar, por ejemplo, en los helechos, ¿no? En el monte, entonces está a la altura específica para que cuando pasa el animal lo detecta por su calor corporal y se deja caer encima de él, ¿no? Por eso parasita habitualmente a venados, a rebecos, como este caste fue hace menos de una semana que os comentaban Ancares, allí en el Cuyi. Entonces vamos caminando, ¿verdad?, por el monte y al pasar, lógicamente, por las zonas donde caminaron los animales, pues está infectado de garrapatas y acaba picándote, fijándose a tu piel, ¿no? Entonces, normalmente se recomienda, pues para evitarlas, y siempre vestido, obviamente, y llevar las zonas totalmente protegidas. Por ejemplo, los tobillos, ¿verdad? O incluso las muñecas, pues apretar bien la camisa, poner una muñequera, o incluso aquí, por ejemplo, llevar, como veis, los calcetines por encima del pantalón. Yo, como estéticamente esto, la verdad, es un poco impactante, ¿verdad? Pues yo prefiero llevar mis polainas o mis guetres, me parece un poco más, pero bueno, cada uno que vista como quiera. Importante siempre usar un repelente de insectos. Yo creo protegerse, insisto, primero con medidas físicas, digamos, ¿no? Como eso, no dejar zonas expuestas, proteger tobillos y muñecas, y usar un buen repelente. Los repelentes, habitualmente yo utilizo el citriodiol, que es bastante efectivo, la icaridina y varios, ¿no? Como veis ahí. Y luego, si la ventaja, entre comillas, vamos a decirlo entre comillas, lo de ventaja que tiene la garrapata es que para que te haga efecto tiene que estar enganchada a tu cuerpo entre 24 y 48 horas, ¿no? Entonces, si la sacas antes de ese tiempo no suele pasar nada, ¿no? Habitualmente la gente no debe asustarse porque habitualmente las garrapatas que te pican suelen ser crías, ¿no?, pequeñitas que aún no han parasitado a ningún animal, entonces no suelen ser peligrosas, no contienen tóxicos, ¿no? Entonces las teáis con una pinza antigarrapatas. Sí que no se debe los remedios caseros que se dicen de apretarlas, echarle aceite, quemarlas, eso está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque al hacer eso la garrapata, vamos a decirlo de algún modo, la estresas y lo que va a hacer es infectarte, digamos, expulsarte más tóxico, de eso de la frase morir matando, ¿no? Entonces es mucho peor. Lo que hay que es esterlas una pinza antigarrapatas o algo similar, ¿no? Como una tarjeta en forma de cuña, una muesca en forma de cuña. Hay quien las trae con un
un hilo alrededor del cuello y luego tira despacito perpendicularmente, es relativamente fácil de extraerla. Esto es un caso real, que me mandó un alumno acabo de estrenarla, el botiquín que nosotros comercializamos, incluimos una pinza antigarrapatas y mete ahí aquí al cabo de, no sé, hace 2 meses le di el curso y me mandó un mensaje el otro día a las 7 de la mañana, Antonio, acabo de estrenarla, me manda el cuerpo del delito, la garrapata y la pinza. O sea que es verdad. Vale. Bien. 2 palabras sobre vacunación. Normalmente vacunación, simplemente deciros que la vacuna obligatoria, si trabajáis en algunas zonas de América o de África, sobre todo, la única exigible es la de la fiebre amarilla, la fiebre vírica hemorrágica, que bueno, tiene un 7, un 10%, un poco más de mortalidad. En algunos casos no suele ser fatal, pero mejor que no la padezcas. Y luego otras vacunas recomendadas, yo aquí sobre todo recomendaría evidentemente el cólera si son zonas de riesgo, pero en este caso hepatitis A y B y el tétanos, y cada vez hay más gente, por ejemplo, gente que hace espeleólogos, ¿no? Que hacen cuevas, se vacunan de la rabia por los murciélagos. Vale, y luego ya depende de la zona, si es endémica la poliomielitis, no te has vacunado, que seguramente sí, ¿no? Fiebre amarilla, que os decía, obligatoria en unas zonas, etcétera. Pero sobre todo aquí la más habituales, digamos, serían el cólera en zonas expuestas o el dengue, que cada vez es más frecuente, hepatitis A y B y el tétanos y la rabia. Repelente de insectos importante, mosquiteras, como decíamos, y evitar horas de mayor actividad. Esta es la vacuna, la mía, de fiebre amarilla. Teóricamente es una vez. Antes hablaba de 10 años, cada 10 años revacunación. Hoy en día el último protocolo que leyó es para una dosis te protege durante toda la vida, teóricamente. Vale, bien, es un globo. En su ambiente, ahí tranquilito. Bien, pues hemos tomado todas las precauciones y vamos a ver por último para terminar, muy rápido, porque hay que llamar al 112 ya, la víctima corre peligro, cuándo, cómo y con qué pedir ayuda. Entonces, ¿cuándo? Pues obviamente en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Aquí las tenéis, la principal riesgo vital, si las cosas pueden ir a peor, si se suman circunstancias agravantes que luego empeoran el rescate, como lluvia, tormentas, etcétera, o bueno, pues si ordena la evacuación, por ejemplo, ¿no? Las autoridades que en ocasiones lo mandan alertas, ¿no? Por el famoso sistema de alerta que sabéis, que estuvo tan de moda desgraciadamente con la Dana, pues te obligan a evacuar de donde estés. ¿Vale? Aquí tenemos algún supuesto, empeora el tiempo, o una nevada intensa, por ejemplo. ¿Con qué vamos a pedir ayuda? Pues obviamente el teléfono vía satélite es lo mejor. Eso sí accedes a él. Digo vía satélite, no móvil. ¿Por qué? Porque con vía satélite no tienes problema de que tengas cobertura o no. ¿Cuál vamos a utilizar el 99% de los mortales? El teléfono móvil, que obviamente, excepto satélite, es la mejor manera que tenemos de pedir ayuda. Luego hay otros como el famoso Canal 7, Subtono 7, el PMR en montaña, emisoras convencionales que seguramente vosotros a nivel profesional utilizáis, ¿verdad? Los que trabajáis en el campo, un espejo de señales que se ve a 10 kilómetros, hacer señales en el suelo de SOS, una H que viene de help, que ayuda en inglés, no de helicóptero, de help, una Y que es yes en inglés, la señal internacional de petición de ayuda tierra-aire, tienen que ser grandes cuando hace señales, orientadas norte-sur por la sombra, o si no, utilizar un silbato que es poco efectivo, y prender fuego ni se te ocurra, por si alguien lo estaba pensando, que seguro que no. Por tanto, el teléfono móvil es lo mejor y en su defecto, o bien el PMR, o si no, el espejo de señales, o señales en el suelo, que son las más efectivas. Ahí la pregunta que hacéis, ¿alguna aplicación? Vale, cualquiera. La aplicación, llamar. Para mandar la posición tienes muchas. Puedes utilizar después el Google Maps, luego hay sistemas de otros que van vía satélite, que antes se podía simplemente, como el Spot, por ejemplo, se podía solamente mandar mensajes predesignados, ¿no? Preestablecidos, ahora ya puedes escribir texto, etcétera, ¿no? Hay diferentes fabricantes, tienen dispositivos que trabajan como un teléfono, pero no son un teléfono y que van por vía satélite, que tú puedes mandar mensajes, ¿verdad?, de texto conforme estás bien o necesitas ayuda. Y eso puedes usarlo, repito, independientemente de la cobertura. ¿Por qué? Porque tú tienes cobertura por satélite. Es, por ejemplo, un uso yo velocímetro que te da pues, un montón de datos. Esto sería el resumen, ¿verdad? Mejor teléfono móvil, PMR, espejo de señales y el silbato, que quizás es el menos efectivo porque es el de menos alcance. Es un
¿para qué tengo yo esto de tener 40 años literalmente? Este es una brújula Silvato a la vez, que es bueno llevar una brújula siempre a montaña. El otro día la calibré y está perfecta, yo alucino. Mirad qué sencilla y está perfecta, ¿eh? Y tiene, ya digo, creo que 40 años debe tener, ¿eh? Un espejo de señales. Podías hacer señales de humo hecha una bengala, de noche, evidentemente mejor, es más efectiva, pero yo recomiendo mejor el móvil, lógicamente. Yo sí recomiendo incluir en tu mochila de campo, y parece una tontería, pero para empezar vestir con ropas llamativas, porque si tú tienen que buscar un herido vestido de verde en el campo, la lleva clara el helicóptero, ¿eh? Y tú sobre todo. Entonces, viste ropas, por lo menos la última capa llamativa para que te vean bien, y yo llevo siempre en mi mochila, os la podía enseñar si fuera una charla presencial, llevo un chaleco de estos de tráfico. ¿Por qué? Porque de noche lo pones y cualquier linterna que te apunte te van a ver perfectamente, incluso de día, ¿eh? Y no pesa nada, eso pesa gramos. Yo llevo siempre uno en la mochila, además lo llevo junto, creerme, el PMR y protegido el PMR con el chaleco reflectante. ¿Cómo tienes que pedir ayuda? Estos son algunos datos que es importante aclarar. ¿Se puede pedir siempre socorro? No, eso no es cierto. Si tú no tienes cobertura de algún operador, no puedes pedir ayuda. Un poco respondiendo a las preguntas que hacéis antes. Entonces, Raúl, yo creo que ahora, si quieres, podemos empezar porque estos son precisamente lo que vamos a ver ahora, son las respuestas a las preguntas al coloquio de antes. Entonces, si quieres, lo iniciamos ahora, que son las 6 en punto, y entonces voy explicando esto, pero a la vez la gente también que entre y que participe. ¿Te parece bien? Porque así Me llevamos el parece orden. fenomenal. Me parece Perfecto. fenomenal, Antonio. Y como ya hemos empezado con la de las apps, que esa era una que nos preguntaba Luis Javier Ross, Sí, eh, sí, sí. eh, que también preguntaba, dice, en situaciones de emergencia, ¿cuáles son las claves para una comunicación eficaz con los servicios de rescate? Hombre, la clave evidentemente es que tengas un teléfono que tenga cobertura, que la cobertura sea buena, no es fundamental. Las apps puedes utilizar cualquiera. Yo normalmente las apps que utilizo son para lo que es para la navegación, ¿de acuerdo? En la zona, por ejemplo, para si tengo que ir, si yo tengo que mandar la posición a donde me encuentro para que luego puedan venir a buscarme, ¿no? O si yo quiero llegar a un punto concreto para saber que la aplicación me dé el itinerario para llegar a ese punto, ¿no? Por eso vale cualquiera, está Maps.me, está el Google Maps, etcétera, ¿no? Luego, hay, como decía, ¿no? Hay dispositivos que venden algunas fabricantes que van vía satélite. Entonces puedes mandar, Garmin, por ejemplo, tiene alguno, y luego el otro era Spot, que es un dispositivo que tú pagas una cuota, ¿no? Mensual, entonces te permite comunicarte en cualquier parte del mundo, no tienes problema de cobertura, porque como estoy diciendo aquí, tú para poder llamar al 112, por lo menos un repetidor tiene un operador de telefonía, tiene que tener cobertura, ¿de acuerdo? Aunque solo sea uno. Eso sí, si tú tienes Orange y tiene Vodafone la cobertura, tú puedes llamar porque le presta, digamos, no es repetidor, pero tiene que al menos uno tener cobertura. Y sí que es cierto que puede llamar, como veis aquí, aunque no tengas metida la tarjeta SIM, que el teléfono esté bloqueado, sin saldo, si es prepago, tú puedes llamar de cualquiera de esas maneras, ¿de acuerdo? Pero siempre tiene que haber cobertura. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, desde 2019, como veis aquí, es importante saber esto también porque la mayoría de móviles ahora, cuando tú llamas, tienen este sistema de ubicación móvil avanzada, mediante el cual cuando tú estás llamando al 112, ¿de acuerdo? Ya el teléfono le está enviando la posición al 112, ¿entendido? No hace falta, teóricamente no haría falta ni que le dieras tu número ni que dijeras dónde estás. ¿Por qué? Porque el teléfono geolocaliza tu posición y la envía al 112, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque desde el 2019, obligatoriamente, el teléfono, cuando el fabricante, fabrica tu teléfono a partir de 2019, tiene que incluir en ese teléfono un sistema de posicionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por esa normativa que estableció que esos smartphones que se venden en la Unión Europea tienen el posicionamiento por teléfono, por satélite Galileo, ¿vale? Sabéis que hay tres tipos fundamentales. Uno está el sistema al que todo el mundo conocemos y además es como el nombre que acabó quedándose con todo el pastel, ¿no? Es decir, hoy en día tú hablas de GPS, ¿vale? Es como si en vez de coche hablaras de Mercedes. Oye, me compro un Mercedes, no, te compras un coche. Vale, pues GPS es un sistema americano de las iniciales Global Positioning System, ¿de acuerdo? Entonces, el equivalente al GPS a ese sistema, sin embargo, tú que dices, me compré un GPS, ¿verdad? ¿Vale?
No dice, me compré un aparato de posicionamiento por satélite, que sería lo correcto, pero serías un pedante. Entonces, me compré un GPS, vale. Pues el sistema equivalente chino es el sistema experimental de navegación por satélite, Beidou, y luego está el GLONASS, que es el ruso. De hecho, hoy en día, por ejemplo, Garmin, yo tengo un GPS, el X32 o 32X, que tiene los dos sistemas. Te baja con GPS americano y te baja con GLONASS ruso. Evidentemente, cuando pones los dos activos consume más batería, pero también tiene mejor cobertura. ¿De acuerdo? Entonces, como hoy en día, desde 2019, tú si tienes un teléfono moderno, tú cuando llamas, pues lo que vas a hacer es automáticamente, por ese sistema AML, ¿no?, de ubicación móvil avanzada, tu teléfono le está mandando tu posición al sistema de coordinación del 112, ¿de acuerdo? Antes esto se hacía, para que a la gente le suene, para la famosa triangulación de repetidores. Habréis oído seguramente en alguna vez se pierde una persona, ¿no? Oye, intentaron localizar dónde estaba por los repetidores, ¿no? Pues ¿qué repetidor envió la última señal de su teléfono? Entonces, triangulando, claro, se podía calcular una zona. ¿Qué pasa? Que era con mucho error, ¿no? De cientos de metros o de kilómetros. La precisión hoy en día de la AML es entre 15 y 20 metros, es exacta, ¿vale? Entonces, ya está superado ese problema, ¿no? ¿Entendido? Luego, ¿qué pasa? Que incluso hoy en día ha mejorado. Hay teléfonos de muy alta gama, como el iPhone 14, 15, del 18, ahora ya, etcétera, que lo que hacen es que ya tienen conectividad satelital. Trabajan por satélite. Entonces ellos, aunque tú no tengas cobertura, ellos pueden enviar esa posición a través de mensajes diferidos donde tú estás. Entonces tú ya no tendrías necesidad ni siquiera de tener un teléfono satélite, ¿entendéis? Y eso evidentemente, como todo, ¿no? La tecnología cada vez más mayor, a mejor. Yo estoy seguro que en muy poco tiempo todos los teléfonos trabajarán con este sistema y no habrá ningún problema aunque no tengas cobertura. Entonces, ¿qué recomiendo yo como consejo, yo creo que interesante? Es que si tú estás en una zona sin cobertura, es que vayas memorizando, ¿verdad? Alguna zona que veas que tienes cobertura y que es una zona sobre todo que puede llegar al helicóptero y la marques en tu teléfono. Si llevas un GPS, la marca recordada GPS, o en el teléfono, sabéis que en Google Maps puedes poner encima, ¿verdad?, el dedo de la posición donde estás y te da, o marcar ahí donde estás y grabas la posición. ¿Por qué? Porque si luego estás en una zona sin cobertura, ¿verdad?, y tienes que pedir ayuda, sabes. Por eso yo te comentaba las apps, ¿no?, que se utilizan para navegar en navegación terrestre, ¿no? Entonces tú lo que haces es le dices al teléfono que te lleve a la posición donde sabes que hay cobertura y desde allí pides ayuda al 112, le das esa posición, el 112 llega allí, tú lo esperas, ¿verdad?, el equipo de rescate, y lo guías a donde estás tú, una zona de difícil acceso que además no hay cobertura, ¿de acuerdo? Es un consejo que creo que os puede ser muy útil. Ir buscando al menos una zona que sabéis que hay cobertura y que puede llegar el sistema de rescate para poder evacuaros. Yo creo que esto es mucho más importante. Cada vez es importante. Y luego ya, oye, si tienes recursos y te interesa, pues oye, yo cada vez conozco más guías y profesionales, ¿no? Concretamente, pues de verdad, un ingeniero forestal que se compró un teléfono satélite. Tampoco hoy en día los precios han bajado mucho, él paga una cuota mensual, no recuerdo cuánto es, y él sabe que esté donde esté, siempre va a poder pedir ayuda al 112, ¿vale? En cuanto a qué datos facilitar para tener una clara, ¿no?, como decías tú, ¿no?, una clara, digamos, petición de socorro al 112, pues obviamente tienes que hablar con calma, seguir sus indicaciones. Insisto, la posición habitualmente ya la sabe él. Es importante identificarse, aunque él ya tiene grabado tu número, obviamente, porque si aún lo tengas oculto, él aparece, ¿no?, en la pantalla. Yo, por ejemplo, sí que recomiendo un pequeño truco de la experiencia: des otro número de teléfono del grupo. ¿Por qué? Porque el tuyo te puede caer, ¿verdad? Te puede quedar sin batería, lo que sea. Y entonces, de repente, se corta la conexión con el sistema, con emergencias. Entonces, para que te puedan volver a llamar, pues da otro número de que esté allí para que puedan seguir conectados contigo. Decir, por supuesto, dónde es el accidente lo más exacto posible, aunque repito, si tienes un móvil antiguo, ¿vale? Si tienes un móvil moderno, pues ya él lo sabe, porque pues, el tema de ML se lo da su propio teléfono, se lo comunica al 112. Si no, le dices dónde estás, si es posible con las coordenadas, y si sabes qué es lo que haremos el próximo día, ¿no?, el ejercicio, si sabes enviar la posición por WhatsApp, se la mandas por WhatsApp. Y esto sí que es importantísimo. Una vez que tú das la posición donde estás, no te muevas. Es un error que se comete, creerme, muchísimas veces. Tú cuando tienes un accidente, por norma, por ejemplo, en un coche, el mejor
sitio donde te puedes quedar en el propio coche. ¿Por qué? Porque ya tienes refugio, obviamente, a no ser que el coche esté en una situación de peligro, obviamente, ¿de acuerdo? Pero tú tienes un accidente, estás en una zona segura, no te muevas de ahí. ¿Cuánta gente ha tenido consecuencias fatales por tener un accidente de noche, pedir socorro y como creía que estaba en una zona que no lo iban a localizar, ponerse a andar por la montaña, tropiezas, te caes al vacío, entras en hipotermia, etcétera, etcétera? Entonces, si estás en una zona segura, quédate donde estás hasta que te vayan a buscar. Nunca te muevas de donde has dicho que estabas. Y eso, aunque os parezca una perogrullada, ocurre muchísimas más veces de lo que la gente pudiera pensar. Es un error tremendamente frecuente. Esto ya lo acabo de explicar. Si vas a estar en una zona sin cobertura, decir una zona, buscar zonas que sabéis que hay cobertura y pueden llegar los servicios de emergencias médicas. Siempre podéis ir allí y guiar a los rescatadores. Debemos indicar también importante qué ha ocurrido, la cronología, no la forma en que se produjeron los hechos, lo más exacto posible, número de víctimas que hay, lesiones que presentan, si están conscientes, si respiran, tienen hemorragia, fracturas graves. Importante también es que digáis si son niños o ancianos, porque son más vulnerables. Incluso hay equipos, ¿no?, médicos que son diferentes, ¿verdad?, que se utilizan en niños sobre todo y tienen que llevar ese equipamiento, ¿no?, para poder, por ejemplo, inmovilizar a un niño integralmente. Se utilizan dispositivos de inmovilización específicos, ¿no?, para niños, ¿no? Ser el último en colgar, evidentemente, y solo cuando nos lo indiquen. Procurar mantener libre el teléfono. En cuanto llamas al 112, no te pongas luego a contarle a la familia lo que pasó. Si quieres, mándale un WhatsApp, pero deja el teléfono libre porque a lo mejor a los 2 minutos el 112 tiene que preguntarte algo y lo tienes ocupado. Por eso también es importante dar un teléfono alternativo para que puedan comunicarse. Y luego, importantísimo también, no malgastar batería. ¿Entendido? Eso es fundamental, que no malgastéis la batería. ¿Por qué? Bueno, porque luego cuando la necesitas resulta que no la tienes. Y luego una cosa que yo también pongo aquí en mis conferencias, es que antes de pedir ayuda, ten por seguro que lo necesitas, ¿de acuerdo? Que no te las puedes arreglar por ti mismo. Si tienes dudas, siempre pide ayuda. Es mejor pedirla 1000 veces sin necesitarlo que no una, no pedirlo y si lo necesitabas. Pero ojo con malgastar recursos. Y ya no por un tema económico, sino que si tú te vienes a buscar en helicóptero desde lejos, ¿no?, por una lesión, un esguince, por ejemplo, que tú podías arreglártela por ti mismo, ¿no?, y bajar hasta una zona cercana con médico, ¿no?, con que te pueden evacuar sin un problema. Y mientras estás yendo a buscarte, cuando estás llegando a donde estás tú, hay una alerta muy lejos de esa zona y aunque el helicóptero aborte, ¿no?, tu rescate, porque es menos imperativo, ¿no?, menos urgente, mientras llega al otro herido, ese tiempo puede ser vital para salvar la vida. Entonces, por favor, no malgastemos recursos cuando realmente no es necesario. La gente llama al helicóptero porque está cansada. Chico, pues descansa y luego bajas. Pero hay que tener mucho cuidado con no malgastar recursos en la montaña. Yo es algo que no me canso en insistir, desde luego. ¿Vale? Bueno, y aquí están los ejercicios prácticos que yo, a propósito, os voy a decir cuáles son para que la próxima conexión que tengamos, ahora seguimos con las dudas que tenéis hasta las 6:30, hasta la hora que queráis, pero estos ejercicios diré que tenéis que vamos a ver, por si queréis intentarlo vosotros, ¿verdad? La mejor manera es que te abajéis vuestra cabeza, ¿no? Entonces, yo os diré la próxima conexión, la próxima semana, creo que es, pues realmente cómo puedes hacerlo y así vosotros veis si lo habéis acertado o no, veis qué fácil es realmente, y creo que puede ser muy didáctico hacerlo de esta manera. ¿Alguna duda más? Muy bien. Teníamos aquí una duda que nos hacía Eduard Busquets, que además nos dice que es coordinador del certificado de profesionalidad de aprovechamientos forestales en Cataluña y que en este certificado de profesionalidad pues hacen 30 horas de la asignatura de primeros auxilios, con lo cual estos temas pues tratan de formar a la gente que lo hace, que son la mayoría de trabajadores forestales. Creo que en parte él ha numerado las preguntas. Ya le informo a Eduard que si quiere levantar la mano y participar de viva voz lo puede hacer, porque he visto que ha numerado las preguntas, pero nos sale la una bien, que creo que ya la ha respondido, pero la dos se ha quedado a medias. Mira, Eduard Raúl ha está ahí. levantado la mano. Vamos a darte voz, Eduard, porque no quiero que te quedes sin ninguna duda y, y aprovechamos pues todo lo que nos ha contado ya Antonio, pues hay alguna cosa que ha contado, pero seguro que le quieres preguntar alguna cosa más. Eduard, a ver que te escuchemos. Hola, buenas, ¿me oís? Perfecto. Sí, Sí, yo, sí, bueno, sí.
Primero de todo, otra vez agradecer el colegio. La verdad es que estos cafés son de grandísima utilidad y sobre todo Antonio Ullola con todo este conocimiento experto que nos estás brindando. La verdad, un poco la pregunta, soy un forestal un poco raro porque tengo experiencia también en primeros auxilios y tal, había trabajado en socorrismo y en ambulancias antes. Y bueno, por eso la verdad es que el tema primeros auxilios adaptados al sector forestal, la verdad que me he encontrado es que no hay absolutamente nada. La formación que normalmente se da es muy genérica y claro, hay ciertas dudas que tenemos. La prevención, como tú bien dices, es la clave de evitar sobre todo accidentes. Y claro, con los chavales yo estaba, sobre todo el tema del protocolo del PAS, ¿no? Proteger, avisar y socorrer. Y el apartado de avisar, yo estaba hablando, porque también soy montañero, el tema del Garmin InReach, ¿sabes? De ese Sí, que nos da justo, la sí, señal, sí, sí, que sí. ya he visto que sí, que es una cosa que recomiendas. Esa era una pregunta que Mm, tal, y si habías tenido experiencia con estos elementos y si los mm. recomendabas, porque veo que sí. Sí, sí, por supuesto que sí, claro. Vale, y entonces otra pregunta que aquí sí que me ha costado mucho encontrar una solución o al menos un criterio de alguien que sepa, es nosotros siempre antes de empezar la obra, al menos les enseñamos en el certificado profesional que hay que generar un plan de emergencia. Y uno de los Ujú, puntos es dónde puede llegar los servicios de emergencia. ujú. Claro, en un bosque, para que en caso de accidente una camilla nos pueda bajar desde un helicóptero, ¿qué condiciones tendría que tener ese espacio para que baje la camilla de forma segura? Porque, claro, la verdad los chavales me preguntan, vale, pero ¿dónde es el lugar que puede llegar por ejemplo, un helicóptero? Y claro, yo aquí sí que me dejan un poco en jaque, ¿sabes? Y digo, claro, sí, zonas abiertas, pastos y tal, pero claro, muchas veces la gente está trabajando lejos de estos espacios más abiertos y era por Sí, si tú podrías dar algunos tips o algunas recomendaciones al respecto de sí, qué se podría decir. sí, sí. Mira, perdón, para empezar, un helicóptero, en España tenemos yo creo que de los mejores servicios, bueno, así están reconocidos, ¿no? Rescate de Europa y del mundo. Entonces, un helicóptero, sea del grupo que sea, vuestro, de los bomberos de la Generalitat, del Servicio de Rescate y Salvamento de Castilla y León, el GRAIN, por supuesto, de montar en la Guardia Civil, un helicóptero aterriza encima de la copa de un pino, literalmente, apoya un patín y baja el rescatador. O sea, llega a donde quiera y punto. Eh, la pregunta que tú me haces concretamente depende de, primero, la formación que tengan las personas que están allí, ¿no? En este caso, los que sufren, ¿no? El propio accidente, y luego también del material que utilicéis. Y me explico. Nosotros, por ejemplo, llevamos más de 3 décadas, hemos impartido incluso formación también en Cataluña bastantes veces, de que nosotros precisamente no tiene nada que ver, Eduard, tienes toda la razón, no tiene nada que ver unos primeros auxilios convencionales, ¿verdad? Con lo que Ujú, nosotros, los cursos que hacemos, que son, yo le llamo primeros auxilios con recursos de fortuna, o primeros eso. auxilios en situaciones de extremo aislamiento, o búscate la vida. De hecho, yo pongo entre paréntesis solos y sin médico lo que se llamaba antiguamente medicina de combate, ¿no? Porque todo esto viene habitualmente de la medicina de combate, ¿no? Medicina de guerra. Ujú, Entonces, si tú tienes conocimientos, nosotros, por ejemplo, concretamente, es que hemos impartido formación, Eduardo, a forestales, nosotros enseñamos a hacer una camilla con la manguera que utilizáis para apagar incendios, por ejemplo. Entonces, a los ujú, bomberos forestales. Entonces, con cualquier cosa tú puedes hacer una camilla con una cuerda. En una camilla con una cuerda, tú puedes bajar a una persona por donde quieras. ¿Qué ocurre? Que tiene una gran limitación. Tiene un pros y sobre todo un contra, que es que no puedes jamás, 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 lo repito, bajar a una persona en una camilla improvisada, con una cuerda, con 2 palos y una cuerda, con un anorak, con una manguera, etcétera, si tienes riesgo de lesión medular. Entonces, si tú no tienes riesgo de lesión medular, tú puedes evacuar a una persona casi de cualquier sitio. También, claro, te decía, depende del material que utilices, pero es más, incluso dentro de material convencional, tú tienes una camilla normal, ¿verdad? Las camillas nido, sabéis que se utilizan, por ejemplo, que habitualmente suelen utilizarse en helicóptero. ¿Por qué? Porque necesitan, pues es un medio aéreo, ¿no? Son camillas muy pesadas. Tú no vas a llevar una camilla, ¿entiendes? De ese tipo por el monte
para tenerla como Claro. en tu equipo, ¿no? Sin embargo, hoy en día hay camillas que son, concretamente la camilla Skate, que nosotros fuimos los demostradores en toda España de cómo funcionaba. Es una camilla que te la llevas a la espalda como una mochila, ¿entiendes? Es un plástico, literalmente es un plástico. Entonces tú las tiendes y esa camilla sirve para llevar a una persona, evacuarla en vertical, para llevarla en helicóptero, para llevarla a través de un río, unos flotadores suplementarios que tiene, para llevarla a rastreas, literalmente, y para llevarla porteándola tú, sujetándola con tus manos, ¿entiendes? Entonces, a tu pregunta, evidentemente, de casi cualquier sitio puedes evacuar a una persona, depende de la formación específica que tenga un rescatador formado en primeros auxilios con recurso de fortuna, te puedo asegurar que saca a una víctima de cualquier sitio, excepto, repito, yo no hago más que insistir durante toda, ahora tenemos un curso en Granada la semana que viene, y realmente siempre le digo, eso siempre, tú llévala como quieras y con lo que quieras, y la vas a sacar, yo te aseguro, aprenderás, te enseñaré a sacarla de ahí, pero siempre que no tenga lesión medular. Si tienes lesión medular, tienes que llamar al servicio de rescate. El servicio de rescate tiene la formación y el equipamiento necesario para bajarla de cualquier sitio. Y es que además llegan hasta allí, ¿entiendes? Porque habéis visto los programas que hay en televisión y todos los videotutoriales que hay. Un helicóptero de rescate y salvamento en montaña aterriza donde llega hasta el tejado de una casa, hasta donde tú quieras llegar. Entonces, es relativamente fácil, podemos estar muy tranquilos, ¿no?, de las posibilidades de evacuación que tenemos gracias a los servicios de emergencia que tenemos y luego que tenemos que tener, digamos, nosotros que poner de nuestra parte, pues tener una buena formación en primeros auxilios por recurso de fortuna y, hombre, luego tener también vosotros, ¿no?, como, ¿entendéis?, como a nivel profesional, tener cierto material que os puede ser de gran utilidad. Se me ocurre, por ejemplo, una férula de SAM, que es una férula moldeable, ¿no?, y que nosotros también comercializamos. ¿Por qué? Porque es vital, con eso inmovilizas un cuello, ¿entiendes? Una pie, un tobillo, una muñeca, un codo, lo que quieras, ¿no? Es que, fíjate, que una botella de plástico, Eduard, inmoviliza la muñeca de una manera fantástica. Fantástica, sí, sí. Una botella de plástico, nada más. De un refresco, o sea que es relativamente fácil. Vale, muchas gracias. No sé si te contesté a la pregunta. Sí, no sé si me oye bien. Sí, yo te oigo perfectamente. ¿Te contesté a tu pregunta? Espero que sí. Sí, me contestaste, la verdad, porque pues me quedo mucho más tranquilo pudiendo decir a los chavales que los servicios de emergencia llegan allí donde sea. No, a donde Los quieran. métodos, métodos Eso Fortuna también les enseñamos mucho, incluso Pues, inmovilizar con la misma espada de la motosierra y todo, claro, la verdad. claro. Sí, muy no, lógico, además. y entonces, igual te pregunto un tema un poco delicado, el tema del torniquete. Claro, he estado leyendo, precisamente, como mucho dices, la medicina de combate es donde más he encontrado recursos. Sí. Allí lo recomiendan mucho. La verdad es que al final los trabajadores forestales trabajan con herramientas con un alto potencial de hacer heridas muy graves, de amputaciones y tal. Sí. ¿Realmente lo recomiendas? Es que realmente, claro, en caso de una amputación de un brazo, por ejemplo, o un corte de motosierra, es que ¿cómo actúas si no? ¿Sabes? Si no tienes un Mira, torniquete. sí, mira, eso me vas a permitir, Eduard, de que ya digo, yo Sí, llevo más de 3 décadas en esto, nunca he dejado de contestar una pregunta jamás, pero luego o bien me das tu teléfono y te llamo, me llamas tú y te lo explico. ¿Por qué? No por porque supuesto. quiera explicarlo aquí, pero explicar eso bien me lleva como mínimo, de verdad, 10-15 minutos y no tenemos ese tiempo. Entonces, seguro Vale. que todos los que están conectados ahora entienden perfectamente que esto no es un curso, lo comentaba antes de empezar con Raúl, un curso de primeros auxilios. Tú cuando das una recomendación tienes que razonar esa recomendación. Entonces, ¿entiendes? Es un tema suficientemente complejo el torniquete como para no poder decir sí o no. Porque aquí sí que, yo creo que en ningún caso mejor lo depende. Además, coparía, ¿entiendes? Todo el tiempo que tenemos, ¿no? El que queda de coloquio. Eso, y seguro que hay gente que tiene a lo mejor alguna pregunta más sencilla de contestar. Pero, de verdad, en cuanto, Sí, y no te olvides, o mándame ahora vale un WhatsApp para saber tu número, me mandas un correo, la forma que quieras, y yo te lo comento porque, bueno, hay mucha tela que cortar, Eduard, en este aspecto, y hay muchas opiniones, sobre todo, incluso ya no tanto si ponerlo o no, sino qué hacer después de colocarlo, ¿entiendes? Eso casi es lo más efectivamente. complicado, ¿no? Si qué hace después, si lo aflojas, si no, es complicado. Entonces, claro, cada uno pues da su razonamiento, todos son válidos. Entonces te lo explico perfectamente, lo explicaré, pero mejor, ¿vale? Si te parece, con más tiempo de charla, ¿vale?
Sin duda, por favor, sí, Mándame sí. WhatsApp y te llamo, me llamas tú como quieras, ¿vale? Lo espero, Vale, ¿eh? muchísimas gracias. Nada, a ti, un saludo. Le ofrecemos a Eduard el vehículo del colegio para contactar con Antonio sin Claro. ningún problema. Muy bien. Pues nos quedan dos preguntas que las dos van en la misma línea, que lo preguntamos antes, que creo que es que lo vas a tratar en la sesión que viene, ¿no? El tema del botiquín, porque nos están preguntando por el contenido. Claro. Dice, ¿qué elementos consideras imprescindibles en el botiquín o equipo de emergencias de campo? Y Win también nos está preguntando prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que contener ese botiquín o si puedes dar algún apunte? Eh, Aunque ya se anticipa, ha sacado esas pinzas Sí, de quita garrapatas, ¿no? Que no sé cómo se sí. llaman siquiera porque no las había visto nunca, Antigarrapata, sí, que sí, sí, o me parecen, la quitagarrapatas. verdad, Sí, útiles, ¿no? sí, sí, sí. No, sí, a ver, sí, es cierto porque lo comentamos, ¿no? De que es mejor explicar las cosas. Yo tengo un apartado esto, por supuesto, si tú hablas de conocimientos y habilidades útiles en montaña, es imprescindible hablar del botiquín, ¿no? Entonces ya digo, tengo la charla, ¿no? La exposición, la proyección, veréis la foto, ¿no? Del contenido, concretamente de ese botiquín que te comento, ¿no? Que nosotros llamamos un botiquín específico de montaña, que nosotros incluimos, ¿no? Además, nosotros, además del botiquín, creemos que cuando ese equipamiento para emergencias, como tú bien decías, no es solo el botiquín. Por ejemplo, el botiquín tiene que ir complementado sin duda con una manta térmica. Y claro, todo el mundo dirá, oh, eso va en el botiquín. No, la manta térmica no es un material sanitario. De hecho, paga un IVA diferente, no paga el 10, paga el 21. La manta térmica es un material de seguridad, un dispositivo de seguridad. Entonces, además del botiquín específico para tratar temas sanitarios, por ejemplo, nosotros siempre recomendamos incluir en el botiquín una manta térmica y un espejo de señales, por ejemplo, lo que yo llamo un kit de seguridad, ¿no? Incluso si quieres un silbato. Entonces, para ir adelantando un poco qué puede tener, y además me gustaría, porque yo creo que los coloquios tienen que ser colaborativos, ¿no? De que la gente colabore también. Entonces, repito, yo os voy a poner los dos ejercicios que os comentaba, y aprovecho ya que estamos terminando, es cómo das tu posición. Vais a tener como 3 ejercicios que hacéis si queréis conectaros hacerlos cuando os conectéis la próxima semana. Espero que la próxima semana, espero que haya el doble de interesados y no que pasa al revés, que por no querer contestar no se conecte nadie, ¿no? O porque no, pues entonces me da reparos y, por favor, no tenéis ninguna obligación, os voy a preguntar uno a uno, ¿vale? Que os quede claro, pero sí me gustaría que pensarais sobre ello. Entonces, una cosa, empezando por enviar nuestra cuestión, ¿verdad? Tenemos un accidente. Vale, entonces, 2 ejercicios. ¿Cómo se os ocurre que puedes enviar tu posición al 112 si tienes cobertura de datos? ¿Vale? Por decirlo de algún modo, si tu WhatsApp funciona, repito, por si vosotros, Raúl, lo queréis poner en el colegio, lo que sea, no informar a la gente. Primer ejercicio, primera cuestión, pregunta, ¿cómo se te ocurre que podrías enviar tu posición por WhatsApp si tienes cobertura de datos? Y luego, lo que ya menos gente domina, conoce o sabe hacer, que es cómo puedes facilitar dónde te encuentras al 112 sin tener cobertura de datos. ¿Vale? ¿Cómo comunicas al 112 dónde te encuentras, tus coordenadas GPS, digamos, si tú tienes cobertura, si no tienes, perdón, cobertura de datos? Repito, ¿cómo lo comunicas si tienes cobertura de datos con WhatsApp y cómo le puedes facilitar tu posición al 112 sin cobertura de datos? ¿De acuerdo? Y luego, la tercera pregunta sería, ¿qué creéis vosotros que tiene que contener un botiquín? ¿De acuerdo? Y luego lo que sí veréis es que el botiquín que nosotros equipamos, que el próximo día os diré exactamente qué dispositivos lleva, cuál es su contenido, tiene cosas que habitualmente no se incluyen en los botiquines convencionales. Es más, nosotros hemos diseñado y comercializado hace ya bastantes años un botiquín específico para escalada que llevaba 5 cosas nada más. Y claro, la gente cuando lo lanzamos decía, ay, pero es que esto, un botiquín con 5 cosas nada más. Y yo qué explicación le daba, y al final me daba la gente la razón, me escribía correos, oye, pues tiene razón Antonio, equipaba las 5 cosas necesarias para sacar a una persona de una situación vital. Todo lo demás puede esperar. Solo llevaba los 5 dispositivos necesarios, además de tus manos y tus conocimientos, que es lo fundamental. Tu formación en primeros auxilios es lo primero que tiene que ir dentro de tu botiquín, tu formación en primeros auxilios, como comentábamos antes con Eduard. Y además de eso, 5 dispositivos
que son los que pueden salvar a una persona en una situación crítica de riesgo vital, que precisamente están basados en el protocolo que tenemos nosotros de los 5 dedos, que el próximo día os pondré una fotografía para que lo veáis, los 5 dedos para atender a una víctima en una situación vital, ¿de acuerdo? Que nosotros vamos a utilizar 3 además, nada más, porque los otros 2 los utilizan servicios médicos. Nosotros hacemos los 3 primeros dedos, nada más. Entonces, ¿qué vosotros creéis que puede contener un botiquín para profesionales de actividades en el medio natural? ¿Entendido? Yo creo que puede ser interesante que aportéis vuestros conocimientos. Y no hagáis Muy el bien. truco de entrar en mi web, porque allí aparece el contenido. No despistas, Antonio, no despistas. No, pero sé que van a ser y que lo van a discurrir y luego después buscarlo si queréis, pero lo importante es que salgáis a la conferencia el próximo día sabiendo realmente lo que tenéis que llevar en un botiquín. Eso es lo más importante. Muy bien, pues joder, hemos llegado con puntualidad británica al final del café. Aquí nos estaban preguntando también, nos continuaban con el tema del torniquete y demás, pues como ha comentado antes Antonio, si queréis contactar con él ya de forma privada, pues nos lo decís y os facilitamos un correo, un teléfono, como ha dicho, y podéis aclarar cualquier duda puntual que podáis tener. Como sabéis que el próximo café pues va a ser una continuación de este, cuando nos lo planteó Antonio, nos pareció muy interesante el poder ofrecerlo de esta manera en 2 sesiones y bueno, que esperamos que el próximo jueves podáis estar aquí con nosotros. Las sesiones, como sabéis, están siendo grabadas y bueno, aunque se colgarán con tiempo, como hacemos en nuestro canal YouTube con el resto de cafés, pues bueno, que esperamos que estéis con nosotros y que participéis, porque creo que con estas participaciones se hace más enriquecedor estas formaciones, que creo que como forestales pues es importante conocerlas, ¿no? Porque quien más, quien menos, pues tiene que desarrollar actividad de una manera u otra en el medio natural y hay que conocer, ¿no? Hay que conocer todo este tipo de cosas. Así que por nuestra parte, nada más. Antonio, agradecerte que esta primera sesión y que nos vemos pronto, nos vemos en una semana en una sesión similar. Así que lo Muchas dicho, gracias a vosotros, a todos los que os habéis conectado, ha sido un placer, espero que os haya resultado interesante y útil y nada, os espero el próximo jueves y por supuesto os ponéis en contacto con el colegio y cualquier duda que tengáis, pues contactáis conmigo, estaré encantado de atenderos, será un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Recordaros que tenemos la encuesta que os saldrá una vez cerremos la sesión. Os agradecemos que por favor nos contestéis para que Antonio tenga un feedback para la semana que viene y sobre todo, bueno, pues a nosotros como organizadores de estos cafés forestales nos sirven para seguir con la iniciativa y saber qué os interesa para futuras sesiones. muy bien. Pues hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.